La industria de la distribución digital de música hoy vale lo mismo que en la época de oro. Spotify fue capaz de renacer esta industria que estaba muriendo en un mercado en donde la gente ya se había acostumbrado a que no se debía pagar por música. Él dice que se convierte en emprendedor por accidente. Él está emprendiendo, pero no sabe que él es un emprendedor. Y acabó siendo una empresa que involucra esa parte como hard con la parte artística que es la música. Algunos de sus clientes, por lo mismo de la burbuja, no le podían pagar en efectivo y le pagan en equity, en acciones. Dos de sus proyectos los venden y en total hace $5 millones. Taylor quería hacer un movimiento en contra de Spotify y quería que muchos artistas la siguieran y la verdad es que no lo logró, pero empieza a salir como en revistas y en artículos y todo diciendo, en mi opinión, el valor de un álbum se basa y seguirá basando en la cantidad de corazón y alma que un artista le ha puesto a su obra. La piratería, el intercambio de archivos P2P y el streaming han reducido drásticamente las cifras de ventas de álbumes pagados. En mi opinión, la música no debería de ser gratuita. En 2015, Apple saca un producto prácticamente igual al de Spotify, en donde ya es por suscripción mensual y tienes acceso a toda la biblioteca. Y además firma acuerdos exclusivos con varios artistas, entre ellos Taylor Swift. Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast donde platicamos de las historias más divertidas, interesantes, a veces controversiales, del mundo de los negocios, todo en un ambiente casual, con cafecito en mano, en tono de chisme, para que sea a gusto. Plática entre amigos, como nos ponen en los comentarios. Exacto. Yo soy Rosa Laura López. Yo soy Macarena Riva y nos pueden escuchar todos los martes en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Y les voy a dar un dato. Esto lo estamos grabando el mismo día que grabamos el episodio de la semana pasada. Entonces el dato no está actualizado porque no existe. Pero solamente el 11% de ustedes están suscritos al canal y ponen campanita. Esa combinación, ¿ok? Porque para mí es importante que estén suscritos, pero que también pongan las notificaciones. Entonces, ya intentamos hacer una versión cantada. Ahora va una versión rapeada de campanita, campanita. ¿No es cierto? ¡Ay, verdad! La agarra en curva. Lo peor es que yo emocionada así de sí. Pues a la hora de que vamos. Eso sería muy chubby que rapearas. Y yo. Sí, y aparte así. ¿Quién rapea es que así le hacen, ¿no? ¿Quién? ¿Quién le hace así? ¿A quién estás viendo rapear? Así es, ¿no? Es que es muy de señora decir, así le hacen. No, pero aparte así le hacen. Así le hacen. Ajá, yo Los siempre me chavos peleo de con hoy. mi mamá de que así le hacen. ¿Quién? ¿A quién viste hacer eso? Pero bueno, ¿qué? Hoy vamos a hablar de una historia, bueno, Maca rayada con este research, ¿verdad? Sí, de verdad que, ¿sabes qué? Que creo que uno, porque imagínate qué chistoso escucharnos en Spotify y oír la historia de Spotify, entonces está chistoso. Pero la otra es una industria en la que me considero nueva y entonces me llama mucho la atención. Pero me gusta que tienes el pop culture que va a complementar bien, ¿no? Como este research me tocó a mí y lo disfruté muchísimo. Me costó trabajo saber cuál iba a ser la estructura porque había tanto que como que no sabía bien cuál era el hilo conductor. Pero mi conclusión es, la industria de la distribución digital de música hoy vale lo mismo o se genera la misma cantidad de regalías para los artistas que en la época de oro, que estamos hablando de 1999-2000. Después de esa época de oro, ¿qué pasó? Todos sabemos que la piratería llegó a matar esa industria. Pues Spotify fue capaz de renacer esta industria que estaba muriendo o ya muerta en un mercado en donde la gente ya se había acostumbrado a que no se debía pagar por música porque existía gratis. Entonces, creo que grande Spotify haber hecho eso. Hoy en día, te digo, se genera la misma cantidad de dinero para los artistas que en esa época, pero dividido en más y después vamos un poquito más a fondo en eso. Y, muy importante, lo está volviendo a hacer ahora para la industria de los audiolibros y creadores de contenido largo como Chisme Corporativo. Antes de ir a la carnita, vamos a hacer un anuncio. Y está perro que ya lo vaya a hacer ahorita. ¿Estás lista? No sé qué anuncio es. ¿Cómo no sabes? Bueno, no sabe porque no sabía que lo iba. Es que yo a veces agarro a Rosa Laura en curva como con lo del rapeo. Vamos a tener nuestro primer evento en vivo. Ay, sí, estamos súper emocionadas. 14 de diciembre vamos a hacer la grabación de uno de los episodios en vivo. Además, vamos a tener una sección de Q&A donde vamos a discutir el tema de ese episodio. También vamos a tratar de traer expertos y gente que sean interesantes para como darle más profundidad al tema.
Y cuando vean este capítulo, vamos a abrir la inscripción al evento. Y estaría padrísimo que en los comentarios nos hagan sugerencias de qué capítulo les gustaría que... Me encanta. Que hagamos, que toquemos, para que tomemos en cuenta y este primer evento en vivo sea súper exitoso, lo disfruten muchísimo o lo disfrutemos, obviamente, y sea el inicio de muchos más. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Evento en vivo, me emociona, estoy lista, 14 de diciembre. Ahora sí, vámonos a la carnita. A ver, primero quiero que platiquemos de por qué es relevante Spotify, por qué estamos haciendo un episodio de Spotify hoy. Y después, si quieres, tú nos platicas ya la historia de origen y un poquito de la fundación de la compañía. Además de que es relevante porque es nuestro principal pues reproductor de nuestro contenido. Y somos el podcast número 1 de negocios en México y estamos en varios rankings. Queremos estar en más, campanita. Tiene 800 millones de usuarios, de los cuales 226 pagan la membresía premium. Y la estrategia de Spotify es que la gente empiece no pagando premium y eventualmente los migren a pagar premium, ¿no? Okay. Entonces, un poco como que de esos 600 o 500 y cacho que no pagan, pues la idea es que se vayan migrando a pagar. Y ahorita hablamos de la estrategia de cómo quieren lograr eso. Están en 178 países, o sea, prácticamente todo el mundo. Y tienen un market share de 35% en streaming de música. Para que entendamos el tamaño de la industria, el 80% de la distribución de música se hace por streaming. Wow. Y dentro del streaming, el 35% lo tiene Spotify. Después le siguen Apple y después Amazon y Tencent. Wow. Tiene 100 millones de canciones, 6 millones de podcasts. O sea, está increíble que con 6 millones de podcasts, la verdad, tengamos ese posicionamiento en el ranking. Estamos muy agradecidas con ustedes. Y tiene 350,000 audiolibros, pese a que es de muy reciente. O sea, el tema de los audiolibros es súper reciente. Honestamente, antes de leer tu research, yo no sabía que tenía audiolibros. Y yo tengo Spotify Premium. El día 1 que salió Spotify Premium, yo lo tengo. Yo pensaba que los audiolibros los metían en la sección de podcasts. Y no. Porque fíjate cómo nosotros luego competimos contra unos podcasts que son como resúmenes de audiolibros. Y es muy interesante el tema de los audiolibros. Va a haber mucho fondo ya en el capítulo acerca de esto, pero habla Daniel Ek, que es el fundador de Spotify, que un poco los podcasts los usa como para después migrar a la gente a escuchar audiolibros. Es como que los podcasts son como introducirte al mundo de escuchar contenido largo, pero no pagan, no lo pagan. Y ya después, cuando te empieza a gustar ese rollo, migras a empezar a escuchar audiolibros. Eso es un poco como la estrategia que tiene Spotify, su flywheel, que después vamos a hablar de este flywheel, que es como que te mete por medio de la música, te migra a los podcasts y luego de podcast te migra al audiolibro. Muy interesante. No me está encantando eso de que no, pero bueno. Pero bueno, se tiene que decir, es la realidad, ¿no? Se tiene que decir. Ahora vamos a la historia de origen. O sea, Chisme Corporativo Forever va a ser favorito de todos ustedes. Okay. No se van a migrar a ningún otro lado. No hacemos audiolibro. Ustedes tranquilos. No se vayan. No. O sea, más bien quédense. Sí. Y traigan a más amigos. Ahora vamos a la historia de origen. A ver, quiero empezar diciendo que Daniel Ek tiene una serie. Bueno, o sea, Spotify tiene una serie y hay como mucho tema de la personalidad de Daniel Ek en esa serie. Ahí te va cuál es mi conclusión antes de que entremos a quién es este cuate. La serie hace como un assumption, o sea, la serie te hace creer que Daniel Ek es una persona muy prepotente, es una persona hasta cómo se ve el actor, se ve bastante malévolo. Yo tenía esto en mi cabeza y para mí Daniel Ek era malo. O sea, entraba en mi categoría de CEOs malos. Ya sabes que tengo como mis categorías. Sí. Entraba en CEOs malos y honestamente, viendo las entrevistas, ya sabes que mi favorita siempre es Diary of a CEO, esa no me la pierdo. Lo vi y dije, esto no es para nada lo que yo estaba pensando la persona que es. Sí. Mi lectura de lo que existe como en medios y en opinión acerca de Daniel Ek es que es difícil, como latinos en específico y como americanos, juzgar a una persona que nació en Suecia, en Estocolmo, Suecia. Una cultura porque mucho es una más cultura fría, totalmente diferente y creo que es difícil leerlo, ¿no? Pero bueno. En lo que lo pinta bien, creo yo, la serie, y que él lo dice, es que es un cuate ultra competitivo. Sí. Y sí contra su competencia, y después vamos a hablar de la pelea
vocal que tiene contra Apple, por ejemplo. En esos temas sí es súper agresivo. Ay, sí. Y eso se puede confundir. Sí, pero... Pero no, o sea, la realidad es que es un cuate que es un súper líder. Sí. O sea, trabaja en Spotify, es de los mejores trabajos Sí. que hay en el mundo. Les da muchísimo empoderamiento a su equipo. no los trata como niños y luego vamos a tocar ese tema, pero... Similar a Netflix, un poco la filosofía. Y la verdad es que es un osito cuando le hacen las entrevistas Sí. y le ves las intenciones. Y ahorita en la historia de origen nos cuentas un poco hasta sus intenciones de por qué creó Spotify o sus empresas de antes. No es un cuate que digas, quiero el dinero a costa de todo. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y también te voy a decir algo muy, muy relevante, que creo que me sentí identificada personalmente con él, porque creo que muchas veces se malinterpreta cuando eres como más cabrón o más como que tienes muy marcados tus límites en una cierta área. A mí me pasa eso mucho, o sea, igual como con la gente con la que empiezo a trabajar, dice como, no, es que Maca tiene como que es medio cabrona, porque soy como muy marcada en los límites de las cosas que hago en específico, pero sí compartimentalizar de cómo haces las cosas en los negocios y cómo haces en la vida. Que bueno, luego eso dicen que es un tema de género, ¿eh? ¿Sí? O sea, dicen que cuando un hombre tiene como carácter fuerte y es como muy, Sí, como puede muy asertivo Sí. en la chamba, como líder, todos dicen como, no, es que él es súper asertivo. Ujú. Y cuando es una mujer dicen, she's a bitch. Ajá, she's a bitch. Y es como idéntico. Sí. Pero de la mujer siempre esperas como más así, como que se dan más y que Ajá. no o sea, que se dejen más. Sí. Entonces, Sí. sí. Entonces, pero bueno. Pero bueno, ya siento que esta Nace- intro lleva como ¿Qué media tal? hora. Sí, media hora de introducción. Ahora, nace en Estocolmo, Suecia, en 1983, o sea, es como casi de nuestra rodada. Crece en una familia muy pobre. Él dice, le debo la mayor parte de mi personalidad a mi mamá, que fue mamá soltera y realmente me enseñó lo que es la ética laboral y le echó muchas ganas a mi crianza. Y lo que es luchar, ¿no? Y lo que es luchar. Crecen o sea, no se llaman así, pero como el equivalente a los proyectos en Suecia, que es una comunidad donde claramente emprender no era común. Es una comunidad mucho más trabajadora. Ni siquiera conocen nunca a un emprendedor en su vida. O sea, no es alguien que lo inspire ni nada. Él dice que se convierte en emprendedor por accidente. Como que él está emprendiendo, pero no sabe que él es un emprendedor y eso me encanta. Sí, o sea, que 10 años después, ¿no? Se da cuenta y como, dice llevo 10 años siendo emprendedor. Yo soy un emprendedor. Esta es la definición, yo soy un Ajá. emprendedor. Luego, dato curioso, su mamá, o sea, tiene una personalidad interesante porque su mamá era una mujer muy exigente, pero exigente, y él como lo describe, era en el sentido de las ganas que le echaba una cosa o como el esfuerzo, no el resultado. Y eso me encanta porque lo que dices, a ver, mi mamá me metió, imagínense esto, a pentatlón. Lo metió a competencias de pentatlón. Wow. Que hay como equitación, no sé qué, cosas que no un niño de los proyectos en Suecia no normalmente hace. Claro. Entonces su mamá, y tiene una historia chistosa como su background familiar, porque su abuela es actriz y entonces está muy metido en las artes, en la música, pero al mismo tiempo puede desarrollarse bien en matemáticas en la escuela. Su mamá que siempre llegaba de la escuela y le decía, te esforzaste suficiente en la escuela, o sea, no le importaba cómo le fue, pero te esforzaste al límite. Entonces, una mamá que, o sea, como que le echa muchas ganas a su crianza. Déjame como hacerte un comentario porque es muy interesante lo que estás diciendo, que de hecho yo no, o sea, esto es research tuyo, pero me gusta porque vas embonando las piezas y él acabó haciendo, él es muy bueno para tecnología, para temas de mates y todo, y acabó haciendo una empresa que involucra esa parte como hard con la parte artística que es la música. Entonces, me encanta. O sea, como que yo no tenía claro que esa parte artística venía del lado de la abuela. Me encantó. ¿No? Sí. Y otra cosa relevante es que dice que este como punto de vista, o no sé cómo decirlo, esta educación que le llegó por múltiples frentes de que el artístico, el tecnológico tal, lo que hizo fue que él se adaptara relativamente rápido a todos los grupos, pero nunca sintiera que perteneció a nada. Y que gran parte de la razón por la que existe la cultura de Spotify es porque él quería crear un lugar donde él se sintiera cómodo con la persona que él era y como la primer comunidad. O sea, él no habla de él como un nerd, un outcast, un no. Simplemente dice, yo me adaptaba a todos los grupos, era una persona bastante social. Simplemente no tenía mi tribu porque yo era una persona como muy multifacética y eso causaba conflicto. Entonces, eso me fascinó. Increíble. Él se consideraba un inventor, un tech guy, pero no un emprendedor. Y él hacía lo que él llamaba proyectos. Yo tengo este proyecto, que en realidad eran negocios. Él no lo veía como negocios, simplemente como que no lo tomaba tan en serio, ¿no? Porque eran sus proyectos, no sus empresas. A los 14 años, o sea, porque este cuate se retira a los 23, ahorita les cuento. Bueno, no se retira. O sea, bueno, se casi retira. Se pudo haber retirado. Se retira millonario. A los 14 años,
él era el único que sabía de computadoras y cómo programar y hacer cosas dentro de computadoras, y lo empiezan a buscar empresarios para que él les programara sus páginas de internet. Cabe destacar que esto es 1997, plena burbuja del .com, entonces estaba cara la contratación de creación de páginas de internet. A él le dicen, oye, queremos que nos hagas nuestra página, y este cuate dice, ay, mira, no tengo ninguna gana de hacer este proyecto, pero le voy a cobrar carísimo, le voy a cobrar $5,000. Aunque en promedio cobraban como 50,000. Burbuja del .com. Pero él no sabía. Piensa en $50,000, ¿no? Y él dice, $5,000, un dineral. Manda la cotización. O sea, en una entrevista vi que dice, o sea, $5,000 para mí eran, o sea, millones. Claro. Porque yo creo que para ese punto mi mamá nunca había tenido en su cuenta de ahorro $5,000. Claro. Entonces, en mi mundo, $5,000 era como decir, o sea, algo que nadie va a poder pagar, ¿no? Claro. O sea, tenía 14 años. Sí, qué loco. Manda la cotización y este cuate le dice, pero claro, ahí están tus $5,000, empieza a hacer mi página. Y entonces se convierte en un negocio. Pone a todos sus amigos que eran buenos para mates, programar, el diseñador, tal. O sea, junta como este grupo muy ecléctico. Dato curioso, esos amigos siguen siendo sus amigos ahorita. Ahorita te platico de ese punto, pero está interesante. Lo cual habla mucho de él. O sea, ese señor que pintan en la serie de que arrasa con todos y sigue teniendo a sus amigos de cuando tenía 14 años. No, a mí tampoco me suena. Ahora, como que arma, como él dice, como una sweatshop en su escuela, ¿no? O sea, como que toda esta línea de producción. Y cuando están a punto de quebrar, él se da cuenta que realmente está manejando un negocio, que esto no es un proyecto, que hay sueldos que pagar, que hay, o sea, gente que está esperando que este negocio funcione. Y dice, es hora de, estructurar esto y meterle como punch. Entonces, lo empieza a estructurar, tiene ya un negocio oficialmente. ¿Y qué sucede? Todo risas y diversión, hasta la burbuja del .com. La burbuja del .com se rompen los 2000, 2001, y justo esta teoría de que las páginas de internet eran negocios per se. Claro. No, o sea, porque es que aparte, tener una página... la mayoría de las páginas de internet, y lo vimos en el episodio pasado, ni siquiera tenían un modelo de monetización. O sea, Yahoo es como la primera que sale con esto de, ¿y si cobramos publicidad? O sea, así de que Entonces, rosalaura.com y ¿tienes tu dominio? No, tú Lo sí. tienes, claro que tengo Obvio mi tú dominio. sí. Si tú eres una figura pública. No, pero tú tienes que comprar tu dominio. Sí, ya lo voy a comprar. Antes de que salga este episodio. O sea, cómpralo hoy, porque si no, ya ahorita van a ver que ya vale más y ya te lo van a querer bajar. Ya me pasó una vez. No. Sí, ya me pasó una vez. Bueno, con Chisme Corporativo. No, pero ese era un amigo, acuérdate, al final. Ese fue súper buena onda. Sí, a todo dar. Saludos, Orlando. Ahora, ¿qué pasa? Pues tiene que correr a varios de sus amigos, pero otro punto a mi favor de su personalidad, los ayuda y los hace como consultores, o sea, freelancers. Entonces, para que sacaran dinero como por fuera y van pagando por ahí. Y dice, otra vez estoy en el mismo lugar donde estoy sufriendo por qué comer, porque pues no sé llevar esto y mi empresa está quebrando. Algunos de sus clientes, por lo mismo de la burbuja, no le podían pagar en efectivo. Y le pagan en equity, o sea, en acciones. Él ni siquiera sabía qué significaba tener unas acciones. Él decía como, esto es un pagaré. Sí. Que significa que cuando tengan dinero me pagarán, ¿no? O sea, no sabía que él ya era un inversionista. Ajá. O sea, estamos hablando de un niño o sea, a ver. A lo mejor 18 años. 18 años que ya tenía acciones y un negocio y él así como mi proyecto y mis pagarés, ¿no? Entonces me encanta eso. Ahora, una de esas empresas la prende y con esas acciones que tenía hace su primer dineral. Sí, o sea, él cuenta, es que o sea, no la puse acá, pero que le habla como el founder de la empresa que la aprende y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar? Y dice, ay, ya me van a pagar, ¿no? Y en mi pagaré lo voy a poder hacer efectivo. Y entonces le dice el otro, oye, te quería contar que nos va a comprar una empresa, estamos muy emocionados, muy buena noticia. Y el Daniel dice como, pues qué buena onda que me hables para contármelo, pues felicidades. Y él no entendía lo que eso significaba. Y al revés, como que cuelga y dice como, ay, ni siquiera me dijo que ya me va a pagar mi pagaré, qué mala onda, pues estos que ya seguro ya se hicieron ricos y ni siquiera me va a pagar mi pagaré. Y que de repente, literalmente, él lo cuenta así, que la del banco, o sea, su como ejecutiva de cuenta, le habla y le dice, oye, ¿qué quieres que hagamos con el dinero? Y él dice, ¿con qué dinero? Y ella dice, no, pues nunca me ha pasado eso. Ajá. Y, no, pues este dinero que te llegó, que no sé qué, y ni siquiera le dice la suma. Y él dice como, no, pues déjalo ahí en el balance, o sea, como que déjalo ahí pues para sacarlo del cajero, ¿no? Y entonces que ella le dice, no, pues es que es una suma muy grande como para, o sea, es un costo de oportunidad muy grande no tener invertido este dinero. Y entonces él le dice, pues, ¿de qué estás hablando? No, pues, $5 millones. O sea, bueno, sumados. Sí, ahorita cuentas eso, eso. Un dineral. Pero era, o sea, muchos millones de dólares. Y pon tú que 3 millones de dólares.
Y entonces este cuate, ¿de dónde salió ese dinero? ¿A quién se lo robamos? Claro. Y resulta que le habían depositado Lo de sus acciones. Qué loco. Ay, no, qué bonita historia. ¿Ves? Me encantó. Este cuate me cayó súper bien. Ahora, coincide, como tú dices, el tiempo, donde 2 de sus proyectos, que sí eran empresas, los vende. Y en total hace estos $5 millones de los que hablamos. ¿Qué pasa? Ahí te va. Es interesante este punto porque alguien que viene de como este contexto súper pobre, que dice, la felicidad está en el dinero. Y cuando yo alcance el dinero, voy a tener la felicidad, ¿no? Entonces recibe $5 millones, él tenía 23 y se retira. Oficialmente, como que ya no tiene sus empresas y no está trabajando. Porque aparte, ubicas esta teoría como de que tus primeros $5 millones son los que, o sea, si haces $5 millones, con eso puedes vivir, porque invertido a una tasa del 5% te dan para vivir muy bien. Entonces, como que ese milestone, o sea, como los ricos dicen, tu primer $1 millón es el más difícil, pero tu milestone más importante es tus primeros $5 millones, porque entonces puedes no trabajar o hacer cosas que te gusten y luego hacer proyectos, pero con eso ya tienes para vivir. Entonces se retira a los 23 y dice, ya tengo mis $5 millones, me voy a retirar y voy a vivir la vida que yo pienso que viven los ricos, los raperos de MTV. Sale en Suecia y empieza a salir al antro, a gastar en botellas. Dice, las mujeres que nunca... Ay, no sé cómo lo dice en la entrevista del Diary of a CEO. Dice, las mujeres que nunca me habían hecho caso me marcaban y me decían, oye, ¿quieres salir? Y vamos a salir hoy. Y se empieza a dar cuenta que la verdad que no solo no está feliz, pero fíjate lo que él cuenta que pasa, siento que pasa mucho en estos tipos de perfiles, que está en un antro y como que llega gente, se sirve de su botella el alcohol y se va. Y que se da cuenta que esa gente no son sus amigos, que realmente no tienen ninguna conexión. Ni las mujeres tienen interés en él. Ni las mujeres tienen ningún interés en él. Y dale que pasa, o sea, él dice que son como 9 meses de su retiro oficial antes de que conoce a su fundador, pero en los primeros 6 meses sale diario, jueves, viernes, sábado y domingo, regresa a su casa, tal. Y de repente se da cuenta que está deprimido cuando le empiezan a marcar los viernes en la tarde de, ay, ¿qué hacemos hoy el viernes en la noche? Ay, la verdad no tengo ganas de nada. Se empieza a sentir triste, deprimido, se da cuenta que el dinero no era lo que él estaba buscando y que esta idea que él tenía de felicidad era errónea, que a él siempre le gustó trabajar y por qué había dejado de trabajar, aunque había llegado como a este milestone que tú dices de los $5 millones. Y dice que como en mes 8 y 9, que entra en una depresión tal que se empieza a cuestionar si algún día va a salir de esto, de esta tristeza, y que tiene 23 años. Y no lo dice así, pero como que sí, pensamientos muy oscuros, o sea, nos vamos tirando hacia la oscuridad y dice, necesito un propósito, o sea, necesito saber qué sigue de mi vida y qué voy a hacer, y ya el dinero no es tan relevante para mí. Ahora, en ese momento, coinciden los tiempos. Déjame como complementarte tantito, porque hay una reflexión que vi que él hace igual en una de esas entrevistas que me gustó mucho. Y es que él dice, yo siempre veo que los ricos que son como muy vocales, siempre dicen, el dinero no es lo importante. Y yo pienso, o sea, después de haber vivido esa experiencia que acabas de contar tú, dice, yo pienso, el dinero no es importante cuando lo tienes. Porque cuando no lo tienes, es lo más importante. ¿Y qué pasa cuando muy joven, a los 22, 23 años, logras ser millonario? ¿Te das cuenta? Sí te das cuenta que el dinero no es lo importante, pero es muy difícil entender por qué lo era tan importante hace un año, por qué ahora ya no lo es, porque ya lo tienes. Y entonces, ¿dónde realmente está la felicidad? Y esa reflexión que él hace me gustó mucho. Sí. Hay un estudio de Happiness Institute, que de verdad que se los voy a encontrar y lo voy a poner, pero habla de cuál es el sueldo que te lleva a la felicidad y que ya no, y ahí te va el número. $70,000 al año es de 0 a $70,000 al año, eres significativamente más feliz. El día que llegas de $70,000 a... No me acuerdo si eran 3 millones, o sea, es como que un grande rango. De 70,000 a $1 millón o $2 millones al año, no eres significativamente más feliz, pero no eres infeliz, ¿no? O sea, eres exactamente igual de feliz que eras a los $70,000. Y después de los 2-3 millones de dólares, empieza a decaer significativamente tu felicidad. Wow. Y habla de 2 factores que él toca. Uno son las relaciones, que las relaciones se vuelven superficiales y de interés. Y la otra es la familia, que normalmente es muy difícil educar hijos como trabajadores y con vidas significativas cuando eres muy millonario. Y no, o sea, y ni siquiera muy millonario. Sí, eso que te digo, que son eso. No me acuerdo cuál era el número exactamente, pero dale, era unos 3, 4. O sea, pero si el punto se entiende. O sea, que es... al año, ¿no? O sea, me estoy refiriendo de sueldo al año. Sí, no de riqueza. Exacto, no de patrimonio. Pero si lo piensas en Estados Unidos, obviamente este estudio está hecho con Estados Unidos y Europa, un sueldo de $70,000 no es tan alto. O sea, el sueldo promedio de el sueldo promedio en Estados Unidos es $40,000. Entonces, sí estás hablando que es un poco más alto que el promedio,
pero no. Sí, no te da para lujos. En Estados Unidos, No. sin duda, no te da para lujos. O sea, por ejemplo, no sé, alguien en Amazon, en un nivel como gerencial, ganará unos $350,000, $400,000 al año. Ahora, coinciden los tiempos con que conoce a Martin Lorentzon, que es el cofundador de Spotify. Ahora, él acaba de dejar su compañía, que se llama Trade Doubler, que había adquirido una de las compañías de Daniel Ek, ¿no? Entonces estaban como que ahí cruzados. Oye, Y que se Trade conocen. Doubler, ¿sabes lo que hacía? No, cuéntame. O sea, ¿Qué? visionario. O sea, estamos hablando de los 2000 Sí. muy tempranos. Muy. Pues tenía una compañía que se dedicaba al tema de los afiliados. En esa época. Es cierto. O sea, los afiliados, para los que no tengan contexto del mundo del marketing, son estas personas que les das como una comisión por cada producto que logran venderte. De alguien más. Es Ajá. muy famoso el de Amazon, ¿no? Los afiliados de Amazon, de que las influencers que suben como estos productos que adquirieron en Amazon y te llevan a un link en Amazon donde compras y si llegas por ese link, le dan una comisión a esa influencer. Claro. Eso se llama afiliados. Y eso sea Trade Doubler. Pero es el pionero de los Claro. afiliados. Pero le faltó que lo comprara Yahoo, güey, para que quebrara. Oye, No, pero el hizo punto es que IPO. Martin hace IPO y Sí. Daniel lo que cuenta es que, a ver, los dos estaban en la misma situación, pero que Martin era significativamente más rico que él. O sea, Daniel tenía $5 millones, pero Martin había hecho un IPO. Ajá. Pero los dos se sientan súper deprimidos. Pero están igual de infelices. ¿Qué es lo Igual que tú de dices? infelices. O sea, hay un rango en donde Ahí, eres igual de, o sea, sí, igual $100 millones infeliz. era igual de infeliz. Ajá. Se sientan y dice que jugaban muchos días videojuegos todo el día. Y estaban ahí de que, no, güey, no tiene propósito mi vida, ¿a qué me voy a dedicar? Aparte eran muy jóvenes, también toma eso, ¿no? No es lo mismo. Dicen, a ver, vamos a hacer algo juntos que nos haga felices. Martin le pregunta a Daniel Ek, si te pudieras dedicar a solo una cosa, ¿qué te gustaría dedicarte? Y él dice, güey, la música. A mí la música me encanta, me fascina, creo que va por aquí. Piensan que como 3 cosas principales que buscan en esta empresa, que sea gente de la cual podamos aprender, o sea, lo que te digo, como esta comunidad de gente capaz, curiosa, intelectual, que nos apasione y nos divierta, que en este caso para Daniel era la música, y que tenga un impacto positivo en el mundo. Deciden hacer algo alrededor de la música y la tecnología, pero era un momento crítico de la historia porque estamos hablando que se acaba de romper la era de oro de las disqueras y estamos entrando en la era de LimeWire y la piratería, y todos aquí usamos LimeWire, millennials lo saben, o sea, sus computadoras anteriores de que virus por todos lados. Sí. Y dicen, pero es que está muy rota, y que se sientan a rebotar, y que dice que el sistema que usaron era que uno le preguntaba, pero ¿cómo sí? ¿Pero cómo lo podemos hacer? ¿Pero cómo? Y dicen, a ver, ok, tal vez no es, ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero ok, tal vez lo que necesitamos es que la gente oiga un número limitado de canciones. Oye, pero ¿cómo nos vamos a atar con la gente de la industria de la música? Pues es que están desesperados. Oye, no sé qué. Y entonces llegan a la conclusión de cómo debería ser el modelo Spotify, pero quiero que nos platiques antes qué estaba pasando en temas de piratería, pero sobre todo Napster. O sea, Claro. Napster fue el rey de esos momentos de la vida. Claro. Sí, como para que entendamos el contexto y que entendamos qué es lo que vienen a disrumpir estos cuates y que realmente son el salvador un poco de toda esta industria que estaba quebrando por culpa de los piratas, la verdad. Y todos ahí estábamos quemando nuestros CDs y, Sí. ¿no? Le Cumpleaños regalábamos a nuestras Laura 2. amigas. Ajá. Y le regalaba, qué generosas, ¿no? Así de feliz cumpleaños y te regalaba un CD que yo te había quemado. Sí, claro. Con mucha generosidad, Sí, robando la piratería música. estaba full, güey. Full. Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué era Napster? Y todos estos que ya mencionaste, Kazaa, LimeWire, todos esos, pero Napster era el rey. Y era un servicio especializado en intercambio de archivos peer-to-peer, así la llamaban, como persona a persona. Y estaba diseñado específicamente para compartir archivos de música digital en formato MP3 a través de Internet. O sea, lo que hacía es que la canción que yo tenía, la subía y entonces tú la podías bajar, ¿no? Y se basaba en la idea, paréntesis, de que, y esto es, ahorita que lleguemos a los audiolibros van a ver por qué esta idea es relevante, de que el contenido que tú descargabas en tu computadora se volvía automáticamente de tu propiedad. Por eso no era ilegal. Claro. Ajá. Y entonces tú compartías lo que ya era de tu O propiedad. sea, tú ya podías haber comprado. Yo compro esto, ya es mío, te lo regalo. Esa era la idea. Fundamental. Es un loophole. Es un Porque loophole. es verdad. O No. sea, un libro yo te lo puedo... En este caso sí, pero ese es el pero- meollo del asunto. Claro. Y Ujú. porque cada reproducción, o sea, tú puedes reproducir eso cuántas 50,000 veces. veces. Ujú. Y se crea en 1999. Es importante entender los años
de lo que estamos hablando. O sea, acuérdense que principios de los 2000 es cuando la burbuja del .com se rompe, se hace rico Daniel Ek con la venta y todo eso. Entonces, más o menos para que entendamos cómo están los años, 1999, Sean Parker y Sean Fanning fundan Napster. Dura solamente 2 años y llega a 70 millones de usuarios registrados. Así, en fa. Y obviamente, ya sabemos, se culpa a Napster. La verdad es que eran muchos, pero bueno, Napster es el culpable principal de una generación que está dispuesta a pagar 0 pesos por música. Y no solo música. O sea, esto se permea a muchas industrias. Al contenido. Libros, periódicos, música, contenido en general. Y el culpable principal es Napster. Y con la propagación del uso del Internet en la década de los 90, que ya prácticamente todo el mundo y su mamá, dirías tú, tenían una computadora o tenían forma de acceder, se empieza a volver como que la gente merece este contenido gratis. O sea, como que es como que, ¿por qué voy a pagar por él? Hay un cambio cultural. Hay un cambio cultural en general de cómo se consume el contenido. Porque antes la gente estaba dispuesta a pagar, o sea, cada CD. Claro. Por una canción, comprabas el CD entero. Sí. Y no importaba que la recopilación y la transmisión de esta información era costosísima. Aún más que ahora, ¿no? Claro. Y de algún lado se tiene que sacar ese dinero para poder mantener esa industria y la producción. Y si no se consigue dinero, pues se va a acabar el contenido, porque no hay forma de mantener y de seguir produciendo, ¿no? Entonces, eso obviamente la gente no lo pensábamos. Pero bueno, regresé, esto ya es como un debraye sí. ¿no? El punto es que Napster permitía que la gente bajara música a su computadora y quemara, que le llamábamos, ¿te acuerdas? Los CDs sin pagar un solo peso de regalía, ni a la disquera ni al artista. Obviamente esto era completamente ilegal y de hecho la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos demandó a Napster y no solo eso, muchos artistas, incluido Metallica, demandaron a Napster. Y no sé si te acuerdas, pero Sean Fanning, que era uno de los fundadores de Napster, se presentó en unos premios de MTV con una sudadera, con una playera de Metallica, justo después de la demanda, y que Metallica obviamente estaba como buscando que cerraran Napster. Y o sea, con un descaro, se presenta en los MTV Awards con la playera de Metallica como diciendo... Me vale. Me vales. Y, a ver, siendo un poco abogado del diablo... No, y no voy a ser abogado del diablo, es más, a ver si vamos a decir lo mismo. Ahí te va. Punto para Napster. Ajá. Creo que muchas veces lo que sucede cuando una industria necesita un cambio desesperadamente es que los rogue agents, o sea, los locos, los gangsters, crean sistemas que van en contra de la industria, porque era obvio que la industria discográfica y de la música necesitaban un cambio porque no se están adaptando al Internet. Esa es la realidad. Eso sí. Y no podías estar comprando discos y discos por una canción. O sea, algo necesitaba Y eran suceder. como unos monopolios del contenido de música Claro. que, ¿no? Dominaban y nadie les podía... Y para el usuario era muy impráctico. Ahorita me recuerda mucho lo que estás diciendo al tema de la cantidad de como servicios de contenido como películas y series que ahora tienes que pagar 45 suscripciones. Claro. Y es como, esto no está bien para el usuario. Entonces, los rogue agents son los que más bien la industria tiene que escuchar. O sea, aquí el error fue de la industria. Claro. Porque ellos tenían que haber escuchado, güey, la gente está buscando otra cosa. Actualícense Ajá. y ofrezcan algo. Sí. Que bueno, eso es lo que viene a hacer Spotify, ¿no? Como Exacto. ayudar a la industria a actualizarse. Y también, o sea, muchos analistas lo que dicen es que Napster, yo no estoy de acuerdo con esto, pero dicen que Napster no iba, o sea, en realidad no se canibalizaba tanto con la compra de CDs, que porque tú bajabas de Napster música que no estabas dispuesto a comprar en un CD. O sea, que si querías el disco entero, lo comprabas, y que si nada más querías como 1 o 2 canciones. Eso para mí es bullshit, porque la realidad es que yo me acuerdo que antes me gustaba una canción del disco de Backstreet Boys y compraba el disco de Backstreet Boys completo, ¿sabes? Claro. Entonces, no es cierto. Y además, ¿cómo descubres las otras canciones si no tienes el disco? Sí, no. O sea, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, es los que hablan como un poco a favor de Napster dicen eso. En desacuerdo. Pero en 2001 el gobierno obliga a Napster a parar operaciones. De acuerdo. No se muere Napster, para con este tipo de operaciones ilegales y empieza con un servicio similar al de Spotify, en donde freemium, básicamente, ¿no? Donde vendían publicidad, pero si pagabas un poquito más tenías más calidad y tal. Y la verdad es que Napster se empieza a vender como a fondos de private equity, a compañías, como que... Se recicla porque sabían que algo había ahí, o sea, porque sí. Pero como que nunca la logra prender bien. En 2003
Apple lanza iTunes Store como una respuesta a decir, tenemos que empezar a digitalizar la venta legal de música. O sea, un poco tratando de hacer lo que hizo Spotify, como de llevar a la industria a la digitalización, pero tenías que comprar canción por canción, lo cual no era, o sea, era algo muy inteligente porque mucha gente decía, es que comprar el CD entero porque me gusta una canción no me da, o sea, no me vale. Pero pues sí puedes comprar canción por canción, como que igual la ecuación de valor está un poquito mejor. Que también me acuerdo que cuando llegó iTunes, el tema era un tema de pricing, que era muy, muy caro tener las canciones que querías en iTunes. Sí. Entonces, sí creo que fue como un momento. Es que te digo que no estoy tan en contra de Napster, o sea, entiendo lo que hizo, solo no estoy en contra porque creo que había muchas cosas que pulir de esa industria. Necesitábamos migrar la industria de la música a la onda digital y necesitábamos encontrar un price point que le hiciera sentido. O sea, price point es que siempre nos ponen que luego asumimos que la gente sabe, pero el price point es como este precio que hace sentido tanto para el proveedor como para el usuario del servicio. Entonces, ese fue un momento muy incómodo donde yo me acuerdo que yo nunca usé iTunes porque se me hacía que era estúpidamente caro. Fíjate que yo, o sea, me acuerdo perfecto que en esa época una de Sofía Ortega, Ajá. su papá no la dejaba usar Casa LimeWire. Ah, muy bien. Porque realmente decía, eso es piratería y, o sea, de verdad es que, bueno, yo respeto muchísimo si me estás escuchando, Sofía, a su papá y a Sofía. Pero, o sea, de verdad, de una ética que muy poca gente hace Cero. eso. Aparte de un conocimiento, mis papás Y cero de un sabían que era conocimiento. piratería. Y su papá era como, o sea, yo te ayudo a que las compres, yo, o sea, te doy el dinero, pero no podemos ser parte de la piratería y de acabar con una industria entera que es valiosísima, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo de decir que para mí era como un shock muy cañón porque decía como... Ay, su papá, Ay, que no sabe que pues- dice Sofía Ortega cumpleaños 2, el CD, versión No, 4. Exacto. Y Sofía era como, ustedes bajen la música y me la... No, no es cierto, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, como que me acuerdo mucho de eso. El punto es que Napster, te digo, saca su producto como estilo Spotify Premium, pero como que nunca la pega, como que ya la marca de Napster está muy afectada. Por supuesto. Y se empieza a vender y revender y otra empresa la compra y otro private equity la compra. Nadie la logra sacar. Napster sigue vivo. Es un muerto viviente. Y ahora traen la idea de que se van a convertir en una plataforma donde la gente va a comprar canciones, merch y boletos de concierto. Como que quieren hacer como una red social en torno a Alrededor la de la música música. No la y van a crear aprender. comunidad. Yo creo que no la van a aprender. Nadie no conoce la historia de Napster y de Sean. Además que salió en la película de Facebook y todo el Sí. mundo le cayó pésimo a Justin Timberlake y ahora Justin Timberlake ya sabemos que es pésimo en la realidad. Entonces, ¿sabes que Justin Timberlake es de que una mala persona? Sí. Sí, o sea, de que está cancelado. Es que ¿qué tal la pop culture acá? De que está cancelado. Sí. O sea, no nos cae bien. O sea, le hizo daño a Britney Spears, Sí, ha hecho cosas horribles y además Sean, entonces todo pésimo ahí. Pero bueno. Fundación de Spotify. Ya habíamos comentado cómo se conocieron Daniel y Martin, que empiezan a rebotar cómo lo van a hacer. Decían, es que te digo que eran los visionarios, porque claramente sí, la industria de la música sí necesita un cambio y ellos querían rellenar ese vacío y encontrar formas de resolver ese problema para que no solo fuera legal, sino redituable para los artistas, pero atractivo para el público, que es el fin de una startup y un buen fundador. Entonces se ponen a darle ahí al código. Y que genere dinero. Y que por genere cierto, money. no lo han hacen muy logrado. bien. No sabía eso yo tampoco. Está cañón. Está duro. Sí. Ay, Dios, a veces se nos olvida cuánto dinero se pierde en esta vida. Entonces se ponen a Y darle los al código. fundadores millonarios. Sí, pero pues sí, no es tan fácil. O sea, es que No no está... O sea, ahorita lo platicamos el tema del precio de la suscripción, pero bueno, se ponen a darle al código y sacan un MVP, que es como un Minimum Viable Product, que es el producto mínimo que puedes sacar con dos amigos sentados codeando. Sí, para confirmar que hay una demanda allá Exacto. afuera y que, que vale la pena ya invertir bien en hacer el producto correcto. En 2006, Martin acaba de hacer un IPO, él estaba súper conectado en el mundo del venture capital, del capital de riesgo con los inversionistas. Se reúne con Par Jorgen Parson, amo ese nombre, o sea, nombre artístico, Par Jorgen Parson, tú muy bien por ti, que es socio de la empresa de capital de riesgo Northzone, para hablar de una posible inversión en Spotify. Se lo presentan y Par Jorgen queda impresionado con la tecnología de Spotify y además, claramente, él veía, o sea, Par Jorgen veía el potencial como en el mercado y decía, sí, vamos a convertirnos en algo muy relevante en la industria de la música y vamos a cambiarla para siempre. ¿Cómo surge el nombre de Spotify? Me encantan estas ideas. Ajá. Porque ahora siento que ya contratas empresas de branding y pasan un chorro de cosas, ¿no? Total. Pero 2006 la vida no era tan así. Se sientan, estaban como tratando de pensar en un nombre y de repente Daniel escucha algo mal que dice Martin y lo escucha como Spotify y se queda Spotify. Y me encanta. Y fue como, suena chingón. No dije eso, pero me hubiera gustado decirlo. Se queda el nombre Spotify. En 2007,
lanzan, en abril de 2007, lanzan la versión beta, que si lo piensas es muy rápido, porque en un año, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero en un año lanzar una versión beta que depende de múltiples industrias, Sí. Jugadores, coding, no está nada fácil. No, y las negociaciones con Y disqueras. las negociaciones, sí. Con una licencia de prueba limitada de la Organización Sueca de Derechos de Ejecución, que se llama Steam, ¿ok? Ahí te va. La versión beta solo sale en Suecia, que es importante. Ahorita lo vamos a, o sea, tú lo vas a ir desglosando un poquito más, porque su estrategia es muy como de local a global, y eso está poca madre. Y por invitación. Ajá, Eso está cañón. cañón. La versión beta, es más, el evento del 14 de noviembre es por invitación. Esperen la invitación en sus correos. Solo si votan por qué episodio quieren, entran a la votación. Entran a la votación, solo vamos a tener 8 lugares. Imagínate. Un episodio live con 8. Con 8 personas. ¿Sabes qué sí estaría padre? Desayuno, comida y cena. Chingón. No, estaría padre luego invitar a poca gente a las grabaciones. Sí, eso estaría padre. Y hacerlo exclusivo. Ajá. Pero no como en un auditorio. No, aquí. De que aquí. Ajá. Eso está ¿Crees que a alguien le interesaría? 100%. A mí me interesaría. Digo, Bueno, ya que lo sé aquí, pero me refiero de otra gente. ¡A mí también! No, entonces sí, güey. Me refiero como de otra gente. De otra gente iría, ya sabes. Pero bueno, eso está muy cool. Ahorita lo vamos a platicar. La versión beta es un éxito. Los usuarios dicen, güey, el user experience, la experiencia de uso está facilísima, hace sentido, la música se reproduce perfecta y aquí dicen, tenemos algo. Porque aparte tecnológicamente era muy disruptivo. Muy. Que se bajaran las canciones tan rápido. Acuérdate que eso y que era usaran pocos datos también. Porque el no te internet no comieran. estaba tan abierto, Exacto. ¿no? Ahora, algo que Daniel piensa que fue clave para el éxito de la empresa fue el modelo freemium, mediante el cual los usuarios podían acceder al contenido de Spotify de forma gratuita, pero no lo podían descargar. Y venía con anuncios entre las canciones. Y para lograr eso, again, la tecnología no está fácil. No. Porque una cosa es lo que veíamos en el de Netflix, no sé si te acuerdas, No me acuerdo. que cuando descargabas, las primeras tecnologías para Ay, Netflix, sí es cierto, que sí es cierto. Te traían como una caja y entonces descargabas, te guardaban, Se tardaba y luego ya la reproducías. Sí. El hecho de poder reproducir ¿En vivo? es una tecnología locura. súper disruptiva. La versión premium que pasaba le permitía a los usuarios, uno, tienes acceso a todo el contenido, descargas contenido para escucharlo sin conexión y además sin publicidad. Entonces, estamos felices. Ahora, 2008, el 7 de octubre, se lanza, ya sabemos que esta es una prueba beta, ¿no? O sea, un año está esta prueba beta solamente con los derechos de ejecución de Steam. No sé qué. En 2008 se hace disponible en Suecia, después Finlandia, Francia, Reino Unido y España. Esta estrategia es súper relevante porque es uno de los factores que justo Daniel dice, este fue el éxito. Porque como lanzan en círculos concéntricos en lugar de globalmente, que creo que en el capítulo anterior fue gran parte del problema de Yahoo, ¿no? O sea que el lanzamiento fue demasiado rápido y la adopción además fue como muy... La gente estaba muy contenta con Yahoo, igual que seguramente estaban con Spotify. Entonces tienes unos problemas operativos que hacen que el usuario se migre para siempre a ti. Sí, y eso si le lo quieres dar controlaron. gusto a un mercado de 500 millones de personas, está cañón. Versus si vas de chiquito, ¿Qué artistas le gustan a la gente de Suecia? vas haciendo un producto perfecto para ese circulito y ya después ese producto nada más lo vas o ampliando o perfeccionando o tal para poder ir a más gente, pero desde el principio tienes que hacer algo imposible de lograr de 0 a 1. Además, cuando tu producto es la suma de múltiples productos, eso también es interesante, ¿no? Porque te digo, o sea, como que fueron muy precisos en cómo diseñan ese producto para ese círculo específico, no pierden foco, se especializan en tener una mejor como experiencia para el usuario y eso es lo que les funciona. Y ya que tienen el producto perfecto dentro de estos mercados más chicos, el Francia, España, ¿verdad? Dicen, ok, nos vamos a un mercado más grande. Entonces, esa es una atribución. Y la otra es que Suecia era un país que a iTunes pues, no le importaba tanto, ¿no? Entonces no lo había priorizado en sus lanzamientos. Acababa de salir. Sí, en Estados Unidos era muy popular, pero ahí no. Y entonces no estaban consolidados. Que fue un poco la estrategia de Linio. ¿Te acuerdas de todo ese espectáculo como cuando salió Linio y cuando Mercado Pago también, que se estaban enfocando en regiones donde Amazon no se hubiera priorizado, ¿no? Total. Entonces, bueno, mismo, en México, Mercado Libre entró mucho antes que Amazon, sí. ¿no? Se fortaleció. Y ya cuando entró Amazon, la verdad es que la marca de Mercado Libre ya estaba bastante fortalecida. Y la tercera es que lanzan este primer piloto como un plan solo por invitación, que crea mucho hype y FOMO, porque si a tu amigo le mandaron la invitación y a ti no, y estás oyendo que tiene una gran experiencia, pues te estás ardido. Ahora, cerrar las primeras disqueras. Es un hecho que la posición en la que estaban Daniel y Martin
fue clave para cerrar esas disqueras. Claro. ¿Por qué? Porque ya eran unos chavillos muy millonarios. Y conectados. Y también no es lo mismo como, y tú y yo lo hemos vivido, las dos somos fundadoras, como que tenemos una experiencia previa en emprendimientos, y yo estoy segura que si hoy llegáramos a levantar dinero sería significativamente más sencillo por el simple hecho de que ya tenemos esta experiencia, ¿no? Total. Aunque no haya sido tan positiva, no importa. Sí, ¿no? de O sea, acuerdo. como que traen esto que para mí es clave. Pero pues igual de todas maneras les costó mucho trabajo. Daniel dice que él se sentaba en las salas de espera de las oficinas y cuando alguien se salía a comer o iba por un café, lo abordaba y empezaba físicamente a hacer ese estoqueo, que eso me encanta, porque pues nadie le contestaba. O sea, nadie quería una reunión con un güey que estaba... Es que imagínate, tú eres una disquera, tienes tu era de oro, llega la piratería y la chaviza a robarte tu negocio. Y un chavito luego que está te dicen, hablando. ¿qué crees? Yo tengo una mejor forma de hacer Napster. Es No como me hables. Napster, no me hables. Sí, güey. ya logramos tirar a Napster. Bye. No queremos que venga uno nuevo. Vete, ¿no? No, pero lo de las asistentes. Ajá, que les llevaba donas, Ajá. regalos. Las asistentes, gente, o sea, si se quedan con una lección de este capítulo, son los gatekeepers de los Los CEOs. porteros. Ajá, los Ajá. porteros. Es más, hay un libro muy famoso, no me acuerdo ahorita cuál es, pero que dice que la estrategia para contactar a los C-levels, o sea, a la gente que está hasta arriba de la cadena, es marcarles antes de las 8. Porque normalmente llegan ellos antes y no está el asistente. Y esas llamadas de 7:30 a 8 las suelen contestar ellos. Porque no tienes a nadie que te detenga. O regalarle flores y donas. O al regalarle asistente. flores, donas, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué les ofrece a las disqueras? Que durante el primer año les iba a ofrecer lo que hoy en día ganaban con tal de que le dieran la oportunidad. Sí, o sea, se los aseguraban. Dame la oportunidad y yo te aseguro que vas a ganar eso. Que es una apuesta muy agresiva para una empresa que además pues, sigue sin generar tanto varo, ¿no? Entonces, Sin generar nada. Ajá. La No, realidad Pero es que... te obliga como disquera a decir, pues mira, se está muriendo esta industria, pues le tengo nada doy que un... perder. Ajá, no tengo nada que perder. Y además la piratería no se murió cuando se murió Napster. O sea, la piratería siguió y siguió y siguió años. Hoy, la verdad, nadie usa piratería de música, ¿tú crees? No creo. Yo, la verdad, no creo. Ni sé de dónde robar la música. Sí, no, yo tampoco. Seguro hay como. Sí, pero no, o sea, sí siento que encontraron unas, o sea, la gente, el consumidor, mi punto aquí es que el consumidor no es malo por naturaleza. Simplemente está buscando la forma más conveniente de hacer las cosas para él. Y que la experiencia sea buena. Ajá, o sea, entonces... Es- comprar CDs físicos cuando ya estás en el mundo digital no era una buena experiencia. Claro. Hoy Mixup vive de las ventas de equipo y audífonos y así, ¿no? De los Sí. discos. Ahora, en 2009, 2 años desde su fundación, o sea, después de su fundación, llegan a 1 millón de usuarios y dicen, hora de prepararnos para llegar a Estados Unidos. Que ese era el duro, ¿no? Pero ya tenían un nombre, ya la habían prendido en Suecia, en Francia, en el Reino Unido. Y en los medios de comunicación empiezan a salir titulares de Spotify es el nuevo Napster, que ese creo que es negativo, pero bueno, Spotify es el nuevo Napster. Spotify tiene el potencial de sacar a iTunes del mercado como casi hizo Napster. El modelo freemium de Spotify ha hecho una súper adopción. El punto es que la gente está lista en Estados Unidos para la llegada de Spotify, pero va a haber, sí, o sea, la duda es, ¿la gente está dispuesta a rentar las canciones? Porque ya no es tuyo, es lo que te decía del libro. Exacto. Y ya no comprarlas o bajarlas gratis, no sé, ¿no? Que yo te voy a decir algo del libro en específico. Yo aprendí este negocio, o sea, este tema de que el libro no es tuyo, con Audible, que es la suscripción para audiolibros de Amazon, que creo que ya cerraron, ¿no? Ya ni sé. No. ¿No? ¿O quién cerró? Google Podcast cerró. Pero bueno, el punto es que yo de repente un día ya no quería pagar la suscripción a Audible, pero ya no tengo derecho a escuchar los libros que tengo. Y dije, ¿pero cómo? Si yo ya compré esos Sí, libros. tú rentabas la opción. Sí, rentaba. Es que es una renta. Es una renta. Es una renta de que si la estás pagando, Y tienes dije, acceso al inventario. Ok, ya sabes. Entonces, eso me llamó la atención. Ahora sí, échame. Que es lo mismo que pasa en Spotify. Sí. Digo, si dejas de pagar, Oyes anuncios y esa es tu forma de pagar, pero no, o sea, Sí. no como que lo que ya bajaste Es tuyo. es tuyo. No, porque aparte lo bajas dentro de Spotify, no en tu celular. Exacto. ¿No? O sea, cuando descargas. Ajá. Ahora échame. Ahora, para 2010 ya tenían 7 millones de usuarios en Europa y en 2011 Spotify se lanza oficialmente en Estados Unidos tras negociar, ya te imaginarás, los acuerdos de licencia complicadísimos de EMI, Sony, Universal y Warner Music. O sea, te vas para atrás lo que lograron, la verdad. Y al mismo tiempo era una industria que ya no tenía nada, ya no tenía otra alternativa, Sí, ¿no? O está sea, cabrón. como que se juntan esas dos Sí. temas y volvemos a lo mismo. Daniel Ek lo que quería era resolver, o sea, como que arreglar esta industria, o sea, no hacerse millonario. O sea, realmente por eso
ves cómo la coyuntura se da Sí. y que pues, sí, todos están abiertos a negociar con él, aunque hayan sido negociaciones complicadas, al final sí era una necesidad en la industria, Totalmente. ¿no? Negociaron más de un año para poder lanzar con buena oferta. Y el 13 de julio Spotify empieza a aceptar sus suscriptores finalmente americanos, o bueno, con IP de Estados Unidos. Como ya sabemos, están súper conectados estos cuates y consiguen las licencias con las disqueras por una suma de factores. Claro, sí. Un charm, o vemos que son encantadores, la verdad. 2, conexiones en la industria a través de sus inversionistas, a través de inversionistas previos. Y 3, esta promesa de que ya no había otra solución para una industria que estaba comida por la piratería. Ese mismo año cierra una alianza Spotify que de verdad yo creo que esa es la razón por la cual abre con tanta fuerza su lanzamiento de Estados Unidos. De acuerdo. Y es que cierra la alianza con Facebook. Hay como mucha literatura y se habla mucho de la relación que tienen Daniel Ek y Zuckerberg, que se hacen amigos como en el 2008. ¿Neta? Y son súper cercanos. Ay, Son no. súper amigos. Sí. Es que ya sabes que mami Marxito, a ti hay algo no ahí te cae tan bien. sospechoso. Sí. No que me caiga bien, pero siento que Tiene O muchas sea, facetas. O sea, va cambiando su personalidad. Y eso lo dice Daniel Ek, ¿eh? Sí. O sea, Daniel Ek dice, yo lo que he conocido de Zuckerberg son 3 facetas diferentes. La primera que era la época en donde sale el Social Network, la película, en donde lo pintan terrible. La siguiente faceta, que es cuando el Cambridge Analytics, que Sí. Facebook le vende toda la data a esta compañía, y un data desastre. privada de uso. Bueno, pues no es privada porque tú No, los un dejas, desastre, sí. pero para fines políticos. Y esta tercera época que dice Daniel Ek, que es su época en donde está entrando como a la AI, y que como que está tratando como de ya... Digo, ¿lo has visto físicamente? Ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Ajá, y ahora es como más cool y como que Ajá. quiere como recobrar su nombre y su marca personal. Ay, o sea, yo no me cae mal Mark Zuckerberg, pero si sale mañana un artículo que dice Mark Zuckerberg tiene cuerpos congelados en su sótano, digo, ¿Le crees? me hace sentido. Sí, es ¿Sí un me cuate, explicó? es que es un cuate muy turbio, o sea, como muy Sí. complejo. Es demasiado inteligente para mi entendimiento social, pero bueno. Pero bueno, cierra una alianza ese mismo año, en 2011, con Facebook, que es que son parte de Open Graph. Open Graph era una aplicación dentro de Facebook para que tus amigos supieran lo que estabas escuchando real time. O sea, váyanse al 2011. O sea, obviamente ahorita es como, ¿y eso qué? Pero es algo muy innovador Sí. porque es la primera vez en que haces a la música como que la involucras en comunidad y Está como chingón. en un formato social. Entonces, sí es como un hito muy importante. Y sobre todo es que se empieza a multiplicar, o sea, empiezan a crecer orgánicamente en número de usuarios muy rápido. O sea, en meses hacen millones y millones de usuarios dentro de Estados Unidos porque pues ya sabemos cómo es Facebook. O sea, es viral. Claro. Y como no cuesta nada, pues todo el mundo lo empieza a usar y todos empiezan a bajar Spotify. Que again, con el modelo freemium, la gente lo puede bajar. O sea, no sé cuál sea tu caso, pero por ejemplo, yo Spotify en su momento primero bajé la opción gratis y después dije, yo no voy a escuchar anuncios y ya la empecé a pagar. Sí. Pero es muy común que Sí, dices, entiendo. no tengo nada que perder, la bajo y ya cuando te das cuenta que es horrible estar escuchando los anuncios, Fíjate que ya bajas lo discutí antes de venir con mi esposo, pero yo siempre tuve la versión premium porque yo la música siempre la he usado para hacer ejercicio y siempre me ha... Sí. O sea, vuelto loca el tema de que esté un anuncio porque me quita mi flow de ejecución del ejercicio. Sí, ya que sabes. además escoges tu música a un ritmo que te ayude a ir al ritmo que quieres ir. Y sé cuál viene, ya sabes, y soy muy obsesiva con eso. Entonces nunca me funcionó. Entonces, Facebook ayuda a la propagación de Spotify muy rápidamente. Y en 2014 es este famoso fenómeno en cuando Taylor Swift sale de Spotify. Sabemos que Taylor Swift tiene, obviamente ahorita más que o sea, 2014 ya era muy popular, pero no era lo que soy. No. Pero sí tiene una audiencia ultra leal, ultra cercana. Y la realidad es que si amas tanto a Taylor Swift y te dice, yo ya no voy a estar en Spotify, no te importa y compras sus CDs. Y 2014 era un año en donde todavía... No era tan popular, esa es la No, realidad. y se compraban CDs todavía, ¿no? O sea, Spotify todavía no había llegado a un punto en donde ya había cambiado la forma en que la gente se comportaba con respecto a la música. Y Taylor se vuelve muy vocal y
Yo creo que Taylor quería hacer un movimiento en contra de Spotify y quería que muchos artistas la siguieran y la verdad es que no lo logró. Pero empieza a salir como en revistas y en artículos y todo diciendo, en mi opinión, el valor de un álbum se basa y seguirá basando en la cantidad de corazón y alma que un artista le ha puesto a su obra y en el valor financiero que los artistas y sus disqueras y sellos le dan a su música. La piratería. O sea, Taylor asocia a Spotify con la piratería, ¿no? Y dice, la piratería, el intercambio de archivos P2P del que hablábamos, y el streaming han reducido drásticamente las cifras de ventas de álbumes pagados y cada artista ha manejado este golpe de manera diferente. La forma en que yo lo manejo es que no quiero ser parte de eso, ¿no? Y dice, las cosas valiosas deben pagarse. En mi opinión, la música no debería de ser gratuita, que con Spotify no es gratuita, pero es verdad. Sí. Que pagas mucho menos. O sea, la realidad es que después nos adentramos a eso, pero $10 al mes por infinidad de música, pues es bastante barato. Claro. Versus un disco que te costaba 14, no sé. Claro, cada disco. Sí, cada disco. La realidad es que en esa época todavía no se lograba, o sea, lo que ahorita decimos que hoy en día ya se paga a los artistas la misma cantidad de dinero que se pagaba en su momento en la época de oro. Pero en 2014 no, o sea, por el número de usuarios que tenía Spotify, todavía no se llegaban a números interesantes para los artistas. Es ese siempre como huevo gallina de los marketplaces en donde, ¿a quién traes primero? ¿A la oferta, o sea, a la música o a la demanda que son los usuarios? Sin suficientes usuarios, no es atractivo para los artistas porque no hay suficientes reproducciones y membresías. Y el caso y al revés tampoco. Y el caso de Taylor Swift es una excepción muy particular y vamos a hacer eventualmente un capítulo del negocio de Taylor Swift, pero es un caso muy particular porque ella tiene una audiencia muy fuerte y entonces puede migrar esa audiencia hacia diferentes lugares que en general los artistas no pueden hacer. Y es, o sea, mi punto es que sí, entiendo a Taylor Swift, igual a ella no le convenía en ese momento, pero al final del día, los gatekeepers antes del streaming, o sea, la gente que estaba bloqueando la entrada de la música, eran las disqueras. Y ahora es Spotify, pero siempre ha habido un gatekeeper. Claro. Los artistas independientes no existen. Pero con Spotify, no pueden ser exitosos así de sencillo. Esto es un tema muy importante de entender, que cuando vayamos al modelo de monetización, nos adentramos, perdón que el otro día vi un comentario que nos ponen como, es que siempre dicen, nos vamos a adentrar más a esto y entonces ya no terminan la idea, pero es que si no perdemos el flow. Pero para entender el modelo de monetización de Spotify, sigue existiendo el gatekeeper de la disquera. Ajá. Spotify le paga el 70% de sus ingresos a las disqueras. Y las disqueras tienen sus contratos con los artistas y ven cuánto le pagan. Que fue la razón. El malo aquí es la disquera. Que fue la razón, pero no sé, porque fue la razón por la que Spotify tuvo tantos artistas al mismo tiempo, porque su primera negociación fue con las disqueras. Que de una disquera, ¿cuántos artistas consigues? Exacto. Entonces, pero, y también en este momento, también es que te digo que hay que profundizar en el capítulo de Taylor Swift, pero Taylor Swift tiene todo un tema con las disqueras, que después ellos fueron los dueños de su música, y después por eso Taylor Swift saca Taylor's version de todos sus discos. Entonces, el punto aquí es que, para mí, ok, entiendo que Taylor se haya ido, pero Taylor es algo muy extraño, es un fenómeno muy extraño dentro de la música. Luego se sale Radiohead, pero Radiohead no tiene el mismo caso que Taylor Swift. No. O sea, la lealtad que tiene Taylor Swift es nunca antes lograda, ¿no? Ahora, en 2015, ¿qué pasa? Apple Music. O sea, recordemos que Apple tenía este producto que era iTunes Store, en donde comprabas tus canciones. Y en 2015, Apple saca un producto prácticamente igual al de Spotify, en donde ya es por suscripción mensual y tienes acceso a toda la biblioteca. Y además, firma acuerdos exclusivos con varios artistas, entre ellos Taylor Swift. Esto sí es algo que cambia completamente la situación para Spotify, porque cuando Spotify era el único que ofrecía esto y era el único que le ofrecía a las disqueras esta forma de ganar dinero, a los usuarios una experiencia positiva. Además, después ondeamos en este tema, pero Apple controla la App Store. Claro. Entonces, al final del día, los clientes de Spotify le compran a Spotify a través de Apple. Entonces, la realidad es que la entrada de Apple Music sí le pisa los talones a Spotify y sí les preocupa. O sea, sí es como, sí es un momento complicado. Y de hecho, esto acaba en una pelea Apple con Spotify por siempre. Tremenda. Y actual, brutal. Te digo que justo en la entrevista del Diary of a CEO le preguntan a Daniel Ek, oye, ¿y qué opinas de Apple? Y hace una cara de esas que dices, como que le hace, y voltea los ojos para abajo, y es una entrevista muy reciente, entonces sí llama la atención que nada más no se da. O sea, sí. Han estado en problemas legales. Tremenda. Sí, tremenda. Ahora,
En 2015, en paralelo a que Apple Music saca su producto, Spotify empieza a intensificar su inversión en el desarrollo de esta tecnología de crear playlists personalizadas a tus gustos, de recomendarte artistas nuevos que no necesariamente hubieras descubierto de otra forma. Y esta estrategia se vuelve muy controversial porque la gente empiezan a haber rumores de que Spotify recomienda artistas falsos o que Spotify como que construye a sus propios artistas y los empuja más que a otros. Y entonces, al final del día, este producto, ¿qué hace? Que más artistas nuevos se puedan aventar al estrellato y que no dependas de las relaciones que tienes con disqueras, porque pues tú puedes entrar a Spotify y subirte, y si el algoritmo te funciona, pues te vuelves famoso. Y eso hace que muchísimos más artistas puedan dar a conocer su música, pero al mismo tiempo hace que se diluya mucho más el dinero que se va a los artistas. Ahora ahí te va mi punto. Para mí, esta es la parte más clave del episodio. Y ahí te va por qué. Más que lo que tú decías un poco de que crecieran como de ciudad en ciudad. Este es un punto crítico de su historia. O sea, es el punto donde llega un competidor que es más poderoso, más grande, que tiene otros negocios que además lo hacen redituable por todos los frentes, que es Apple, ¿no? Y Apple es un monopolio en todos los sentidos. Apple no tiene que hacer todo su dinero de esto. Entonces, claro, puede hasta, digo, la verdad es que el precio que dan es el mismo que Spotify, pero podrían darlo por más barato, que no les afectaría. Que es el mismo caso que Prime Video, ¿no? Claro, o sea, es oye, uno tienes los más. ingresos por otra cosa. Claro. Entonces, se enfrentan a este gigante y pueden tomar varias decisiones. Pueden decir, vámonos a una guerra de exclusividades, que pudo haber sido una opción. Esa opción existió. Y decir, tú cierras con Drake y con Taylor Swift, pues yo me voy con Beyoncé y tal. Exacto. Que por cierto, gracias a Beyoncé por todo lo que ha hecho por nosotros. Y la realidad es que dicen, vámonos por el lado de la tecnología. Y esta es una decisión. Es que piensa el valor de esa decisión. Es una decisión en 2017 que luego se va a exponenciar con el tema de inteligencia artificial. Sí. ¿No? Y se va a volver más relevante. Y otra vez nos vamos al tema de los nichos del Internet, donde la cultura de cada nicho se empieza a fortalecer. O sea, realmente para mí, este es el momento donde yo digo, estos cuates son unos verdaderos genios. Genios porque se enfocan 100% en su tecnología y en tener un producto diferenciado que su competidor, que le lleva mucha ventaja por cómo está la estructura, o sea, en general. Pero la verdad es que no han sido capaces de rentabilizar la empresa. Eso entonces, sí, de tener un producto sólido, con una ventaja competitiva, con barreras de entrada fuertes contra sus competidores, pero no en el sentido de que no han sido capaces de rentabilizar, porque no pueden cobrar más por su producto cuando están ofreciendo lo mismo que la competencia y cuando les pagan a través de la competencia, ¿no? Entonces, esa posición la tienen complicada. Vamos a ir más al rato a cuál es la estrategia actual que creemos que le va a dar una capacidad de poder cobrar más por el producto. Y también cabe destacar que en 2017 la industria ya había cambiado porque había entrado como, ¿cómo decirlo? Diría una tercera pata de complejidad, que es la parte de el tráfico de dónde viene. Uh-huh. Es la era de la red social, es la era del contenido independiente. De repente los artistas no solo son artistas, son creadores de contenido, también son empresas de marketing. Entonces, no solo que transformó una industria que estaba emproblemada, sino que transformó una industria que se ha ido transformando tan rápido a través del tiempo que es complicado controlarla. Entonces, por eso creo que la apuesta de la tecnología me hace aún más sentido. O sea, makes total sense. Ahora, 2018. Taylor, me acuerdo. 2017. Regresa Taylor Swift me acuerdo. regresa. Me acuerdo de estar escuchando covers de las canciones de Taylor Swift hechas por otras personas y de repente ya estaba Taylor. No, y Taylor dijo, Spotify ya es un monstruo. Uh-huh. Ya hay canibales. O sea, ya hay muchos de mis escuchas que ya no me están comprando por no estar en Spotify. O sea, que me están dejando de reproducir a mí. Exacto. Y eso me está evitando ganar dinero. Uh-huh. Porque antes podía decir, los que me quieran escuchar que compren CDs. Hoy en día la gente no compra CDs. No, o sea, y ya estoy dejando de generar por no estar. Y de ser descubierta y de ser descubierta. Entonces regresa y vamos a más o menos para entender cómo están los financieros de Spotify. Uh-huh. Ese año, 2017, pierden casi $1,500 millones. Ay, o sea, seguimos sangrando, seguimos sin poder rentabilizar la empresa. 2018, para los que no nos están escuchando, estoy haciendo comillas, un IPO, porque no fue IPO, pero es su salida a bolsa. ¿Qué pasa? Llevamos 10 años ya con este producto, con una, o sea, muy exitoso el producto en términos como de adopción de usuarios. No hemos sido capaces de rentabilizar. No vemos pronto
que vayamos a retornar dinero a los inversionistas ya nos están pisando los talones y nos están diciendo, amigos, ya quiero mi retorno. O sea, risas y diversión, todo muy cool. Ya fueron 10 años. ¿Qué onda? Para este año ya tienen 157 millones de usuarios mensuales, de los cuales 71 millones pagan la membresía. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una salida a bolsa. No necesitamos dinero porque de todo el dinero que habían recaudado todavía tenían mucho dinero en el balance. Aunque perdían, no necesitaban recaudar dinero, pero sí querían ya darle un retorno a sus inversionistas. Una salida, a eso se refiere. O sea, que los inversionistas que llegaban desde el inicio tuvieran la opción de ya tener ese dinero en efectivo al valor actual de la compañía y no esperarse hasta que eventualmente fueran redituables y recibieran dividendos. Exacto. ¿Qué pasa? No necesitaban el dinero. Normalmente, como las empresas salen a bolsa, por medio de un IPO, que ya hemos hablado de eso, que es una oferta pública inicial. ¿Y cómo es este proceso? Este proceso, básicamente, es con un banco de inversión, que es como un intermediario. El banquero les ayuda a evaluar en cuánto está la empresa, en cuánto tenemos que poner el precio de referencia a la hora de salir, y el banquero te asegura que ciertos inversionistas te van a comprar las acciones para que tú de ahí obtengas liquidez, o sea, porque normalmente es como una forma de levantar dinero el IPO. Exacto, o sea, esos inversionistas son otros bancos o fondos de inversión, etcétera. Entonces se llena como un libro, el famoso libro, donde dices, ¿quieres 30% de tus acciones, que son 1.500 millones de dólares? Va, yo te comprometo a Berkshire Hathaway con 10%, tal, con este güey, y eso es como funciona normalmente. Exacto. Y ya una parte también se abre al mercado general, o también ellos mismos pueden vender acciones al mercado general. Y ellos lo que dicen es, nosotros no necesitamos levantar dinero. Puramente la única razón por la que estamos haciendo esto es para darle un retorno y una salida a nuestros inversionistas, y deciden hacer un Direct Public Listing, que significa listado público directo, que es algo que nunca una startup había hecho. Y básicamente lo que significa es, hoy soy privada y mañana me enlisto en la bolsa de Nueva York. Solo, sin un banquero de inversión que me haya ayudado ni a hacer la evaluación. O sea, lo que ellos dicen es, nos vamos a poner y la demanda va a definir el precio de la acción. O sea, ni siquiera vamos nosotros... Es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme. Ni siquiera vamos a poner un precio de referencia. Ellos tenían mucha confianza en que todo el mundo conocía Spotify. Había mucho apetito por tener acciones de Spotify. Entonces, como que ellos dicen, nosotros estamos en una posición en que podemos hacer esto. El New York Stock Exchange pone un precio de referencia basado en operaciones anteriores privadas que había habido como de acciones secundarias, o sea, del mercado secundario, y en base a eso ponen el precio de referencia. Ponen un precio de referencia de $132 por acción, y el primer día acaba cotizando en 149. Muy bien, muy atinados. Tienen una ganancia de casi 13% desde el precio de referencia al cierre de ese día. Y se vuelven públicos oficialmente. 2019, o sea, un año después, el estrés de la competencia con Apple sigue. O sea, siguen estresados, y Apple Music supera a Spotify en número de usuarios en Estados Unidos. A nivel global, Spotify sigue siendo el rey, pero en Estados Unidos Apple supera a Spotify. Ahora, esto es usuarios pagados. Recordemos que Spotify tiene también a los no premium, claro, y tiene una vertical de ingresos que es la de publicidad. Pero hablando de usuarios que pagan por la membresía, Apple lo supera. Ese año, Spotify demanda a Apple porque por prácticas de competencia injusta, porque lo que decíamos, ¿no? O sea, mi única forma como Spotify de generar dinero en celulares de Apple, obviamente en Android es distinto, pero es a través de Apple, que es mi competencia. O sea, estoy en un terreno que no está nivelado. Que, a ver, no es un caso en particular de Spotify. Sí, es todas las aplicaciones. Justo ahorita, todo lo que ha pasado en los últimos 2 años del tema antimonopolio de las Big Tech, que están, ¿no? Facebook, Apple, Amazon, etcétera, es que de la nada se volvieron como unos pilares fundamentales de la economía, y múltiples empresas dependen de las decisiones que toman estos güeyes. Entonces, ¿qué pasa? Oye, Apple lo tuvo con Netflix, tuvo el mismo tema. Apple lo ha tenido con 100,000 personas. Porque te cobro 30% porque quiero y puedo. Y si no, te quito de mi App Store. Pero el gobierno de Estados Unidos lo que está diciendo es que no sé si ya tú tienes el poder de decir que puedes quitar a una aplicación de tu App Store, porque ya tienes a tantos usuarios que básicamente ya eres parte de como de los fundamentos de la economía de Estados Unidos, y entonces la decisión ya tiene que pasar por un comité interno y no es tan sencilla. Y si a esto le agregas que son competidores,
O sea, porque esto, Claro, como tú dices, claro. aplica para todas las aplicaciones, Pero pero el problema aquí es que tienen el sartén por el mango en Apple para su competidor. Sí. Entonces pueden decir, me tardo en publicar una actualización. O pueden decir, el algoritmo, cuando buscas música, el algoritmo te llevó al número 6 en vez de estar en el número 1. O sea, ellos tienen ese control. Entonces, como que Spotify dice, es muy frustrante estar dependiendo de mi competidor más directo, que además somos rivales y nos odiamos. O sea, Es muy complicado. ¿no? Y además de todo, que también se ha discutido mucho el tema del 30%. O sea, como dijimos, güey, Spotify ha tenido en su historia, o sea, pierde mucho dinero y en su historia ha tenido 6 trimestres rentables. Sí. 6 trimestres ha hecho dinero en su En historia. toda su historia. Entonces, el tema del De 30% 15 años. es muy agresivo y eso es también lo que están tratando de negociar. Y además, el hecho de que el precio del mercado un poco está definido por Apple. Porque Apple usa Apple Music como una vertical más, ¿no? Lo que decíamos. Entonces, ok, te cobro $10 por Apple Music. Y Spotify vive de eso. Claro. Pero no puede pricear más alto porque la gente se va a Apple Music. Por supuesto. Entonces, sí, pero de esos $10, el 30% se los quita Apple. Entonces, Apple tiene dominado el mercado, ¿no? Sí, y además este tema, bueno, el tema del modelo freemium también es que rompe esa barrera de cambio de aplicación. Entonces, como que, ¿qué pasa si voy a probar Apple Music? Dejo de pagar Spotify Premium, pero sigo teniendo cosas si necesito acceso y luego veo si regreso. Claro. Eso es complejo, porque Claro. tú en tu mismo celular tienes el acceso a todo. Entonces, yo te voy a decir que creo que la industria está apenas empezando a definirse. Por eso creo que es tan complejo. Por eso creo que este es el inicio de una historia gigantesca. Y ahorita, o sea, Ahorita vamos nos a hacer un adentramos paréntesis, en ajá. dónde va Spotify. O sea, Ajá, ¿qué está qué está planeando pasando Spotify? hoy? Porque creo que va por buen camino. Yo también creo. Y solo depende de Tienen que se un error ejecute muy bien. grande con los podcasts. No es cierto, Spotify. Los Queremos que nos amamos, paguen. pero... Pues a ver, vamos a hacer un paréntesis cultural. Sí, páganos. Queremos hacer un paréntesis cultural de cómo funciona la monetización dentro de Spotify. Ya platicaba, a ver, ya hemos dado hints, ¿no? Entonces, era de oro, las disqueras controlan, son los gatekeepers, las disqueras deciden, y ahí les va cómo funcionaba la era de las disqueras. Tú mandabas un demo, y entonces mandabas un disco, y las disqueras tenían a alguien que oía todos esos demos, y luego decía, estos van a ser los top 3 artistas del año, chingón. En teoría, hoy Spotify lo hace la tecnología, ya hemos visto que no. Y que tú, o sea, eres un artista emergente, puedes subir tus canciones a Spotify, cualquiera puede subir su podcast a Spotify, o sea, Spotify Como nosotros. for podcasters, pues lo subes y ya eres un podcast oficial. Así lo hicimos. Y Un ya día es lo muy subimos tu y ya. problema hacerte famoso. Porque Claro. el 70%, que es mi punto, las disqueras siempre han cobrado como el 70% de los ingresos de los artistas. ¿Por qué hace sentido en la era de oro? ¿Quién se encargaba del marketing? Las disqueras. Hoy los artistas se encargan de ese marketing. Sí, hoy los artistas son emprendedores, o sea, son empresarios. Claro, son sus propias empresas. Su marketing. Exacto. Su todo, todo. sus equipos, todo. Sí. Entonces, en Spotify, el pago de los artistas se mide por las veces que se reproducen sus canciones en cada dispositivo. Spotify paga más o menos $0.0033 por cada reproducción, ¿ok? En promedio. Entonces, hazte este cálculo. ¿Qué pasa si tienes 1 millón de reproducciones? ¿Cuánto ganas? O sea, justo lo que puse fue, necesitas para monetizar $1, Ajá. necesitas que tu canción se reproduzca 250 veces. Ok, O sea, como wow. para... Ajá. Pero Ahora, vamos a hacer el cálculo que dices. $1, ¿ok? Ahí te va ¿Un el dato que millón? encontré. 1 millón por $0.0033. $3,300. $3,300 si tienes 1 millón de reproducciones. Sí. Que 1 millón de reproducciones, me están diciendo acá los expertos que están acá en la producción, no es como un hitazo. No. O sea, 1 millón es como, te fue bien, pero tampoco la rompiste, o sea, no eres Bad Bunny. ¿Cuántas reproducciones tiene Bad Bunny en Spotify? A ver, métete y vamos a ver cuántas reproducciones tiene. O sea, Bad Bunny tendrá ¿qué estamos hablando? 700 millones de reproducciones o no sé. Entonces, bueno, te paga $0.073 por reproducción. ¿Qué pasa? Piénsalo del dólar y los 250 reproducciones. Un artista tiene varios revenue streams o como, ¿cómo decirlo? Como fuentes de ingresos. Las fuentes de ingresos suelen ser conciertos, la reproducción de la música y el merch que vende. Para ganar $1 de una playera es mucho más sencillo que poner 250 reproducciones. Sí. Piensa que vendes una playera Claro. en $35 porque Estados Unidos todo te cuesta $30 la playera, ya sabes, de algodón. Sí. Y esa Mínimo. playera chance tiene un margen neto del 30%. Entonces, sí realmente estás ganando $7 por playera y $1 por 250 veces la reproducción. Entonces, no sé, y ahí te va mi teoría, ahorita vamos a ver más, pero mi teoría es un poco que la reproducción de la música se va a volver una herramienta de marketing Sí, más para darte a conocer. que una fuente de ingresos. Claro. Y por eso los conciertos se han vuelto tan caros. Perdón, pero cuando tú y yo estábamos en la chaviza,
un concierto no costaba 6,000 pesos ir a un concierto. O sea, el de Luis Miguel, que era como, hasta adelante, carísimo. costaba 1,000 y cacho y te dolía. Que son $50. Lo hacías porque era Luis Miguel, ya sabes. Yo nunca vi un concierto de Luis Miguel. No soy Yo el sí. target, pero o sea, piensa ahorita que neta por un boleto hasta adelante pagas 10,000, 15,000 O sea, pesos. yo no voy sé, a es una conciertos locura. porque nunca pagaría lo que cuestan. Sí. O sea, de verdad. Está cañón, pero es que ahora es la fuente principal de ingresos. Sí, Entonces, sí. Y el ya merch, se vuelve muy complicado. y los productos. Y ahora hay piratería de, obviamente, sales del Auditorio Nacional y playeras. No, bueno, las de Taylor Swift. No, es que los mexicanos para la piratería sí estamos en Somos otro cracks. nivel. Somos cracks. Ahora, Sí. ¿cómo funciona el sistema? Spotify suma los ingresos netos que se recaudan en publicidad y suscripciones premium. Todos los meses, toma esos ingresos, ese pool que se hizo y el total de reproducciones y reparte el dinero proporcionalmente al titular de los derechos de autor y a la distribuidora, que es la disquera. Y entonces a mí como que la disquera ya Mal no me hace cantante. tanto sentido. Ajá, ¿no? O sea, pero ¿Qué bueno, hace la disquera? produce. Es la productora. Pero Sí. ahora, normalmente en otros sectores, la productora es un proveedor de servicio del artista. O sea, el artista le debería de No, pagar el al artista productor. es un proveedor de servicio. Y Entonces, pagar bien, lo que merece. Exacto. Pero no al revés. las disqueras tienen acuerdos específicos con sus artistas y ellos reparten lo que sea que ellos hayan acordado. Esa negociación depende del artista. Ahora, constantemente oímos quejas. Es que Spotify no paga bien, es que bla, bla, bla. Y la realidad de aquí del problema no es Spotify, es la disquera, porque la disquera se queda el 70%. Sí, o sea, Entonces, Spotify le paga 70% de sus ingresos a la disquera. Y ya la disquera, decide. o sea, depende del contrato que tenga con el artista, le paga proporcionalmente. Pero, Ahora, pues, o sea, ¿quién? Sí. Exacto. ¿quién Ahora, es el malo? eh, Si es que hay un malo, ¿verdad? si es que hay un malo. Ok, los números de gente que tiene una suscripción premium son grandes. Pero si te fijas, sí sigue habiendo un consenso, como que deberíamos de tener algún tipo de acceso gratis a este contenido. Y ahorita me hizo pensar muchas cosas de mi modelo de negocio, ahorita te voy a decir, pero bueno. Hoy en día el total de las regalías pagadas, que decíamos ya antes, ya superó los años dorados de los discos. Pero está dividido en un mundo mucho mayor de artistas. 10 millones de artistas hoy versus 10,000 en la época dorada. ¿Y el mismo dinero? Seguro que había 10 millones de artistas en la época dorada, pero nadie conoció a 9 Exacto. millones. Nadie conoció a 9,900,000 artistas. Pero hoy cualquier artista puede subir su música a Spotify. Por eso te digo que creo que se va a volver más bien un canal de Adquisición. promoción, Ajá, de de promoción. adquisición de nuevos escuchas, más que el modelo de monetización. Y las disqueras son el contacto directo con Spotify. Entonces, eso es súper complicado. En este modelo, donde Spotify cede el 70% de sus ingresos, hay un caca altísimo, además, porque te estoy compitiendo contra Amazon Music, Apple Music. O sea, realmente te tengo que convencer que tú estás aquí. Que escuches Entonces, Spotify y no la competencia. además, eso es lo que la gente no entiende de lo que cuesta que tú descubras a la gente del Internet. Porque Paréntesis, piensa, CAC significa costo de adquisición. costo de adquisición de un usuario. cliente. Ok. Entonces, piensa que hoy el Internet es un mundo gigantesco de 10 millones de artistas y la gente se imagina que mágicamente descubrieron esos millones de artistas que les gustan. Y eso es bullshit, porque la realidad es que para que uno de esos artistas suceda, o hubo una inversión muy grande en tecnología, como por ejemplo es el caso de TikTok, que tiene un algoritmo como Claro. muy poderoso, Loquísimo. o es el caso de, no sé, o sea, igual las disqueras antiguas que te ponían espectaculares de Metallica por todos lados, ¿no? Entonces es complicado llegar a un como éxito financiero constante y por eso Spotify le ha costado trabajo. Claro. Porque el precio es muy barato. Muy barato. O sea, si lo comparo con Audible, y ahorita que vamos a entrar en el tema de los audiolibros y los podcasts, Audible cuesta como $17 al mes, más o menos, y solamente tienes acceso a libros. Sí. Y aquí por $10, creo que ya lo subieron, ¿no? $11 al mes. $10.99, ajá. $10.99. Por $11 al mes tienes acceso a audiolibros, a podcasts, a tal. Ahora, Bueno, podcast con publicidad. sí, bueno, Pero pero pues uno Sí. tiene que pagar. Tienen que pagar aquí a J-Lo, a todo mundo. O sea, ahora. Y J-Lo. Ay, J-Lo. Ujú. Ahora, partiendo de la base de que el costo de adquisición se está volviendo uno de los principales problemas dentro de este como pricing de la industria en general, cuéntanos esta de Spotify Machine, o sea, cómo Exacto. funciona el modelo de negocio y cuál es la apuesta de Spotify hacia cómo reduzco este CAC. Exacto. Y te voy a decir una red flag que veo ahí. Va. Dale. Te los platico y Ajá. ya entramos a discusión. La máquina de Spotify, para todos los que vieron nuestro episodio de Disney, es un flywheel, pero ellos le llaman máquina, ¿ok? Volvemos a lo mismo que venimos platicando ya un rato. Con todo y el IPO masivo que tuvieron de $29,000 millones en 2018, Spotify ha tenido históricamente solo 6 trimestres rentables desde que se inició.
Ahora, Spotify está apostando muy duro ahorita a volverse una plataforma de audio versus una plataforma de música. Ok. ¿Y cuál es el racional detrás de esto? Bueno, incluso ahora de video, con los podcasts con video. Ellos le llaman a esto el Spotify Machine, que es la máquina de Spotify, en vez del Spotify Flywheel, pero básicamente es un flywheel. Y se refiere a que la empresa ya no es una empresa de una sola vertical, sino de varias. Y todas estas verticales están trabajando juntas para alimentarse una con otra y crear un producto más robusto, con un mayor engagement y con una ventaja competitiva contra la competencia. Es que, paréntesis, es que perdón, pero es que acabamos de grabar Yahoo. O sea, ¿a poco no? Es exactamente el mismo pedo de Yahoo. Claro, de ofrecer un producto mucho más. Literalmente parte de... Entiendo que Sí, aquí lo no. están ejecutando bien, pero parte de la misma idea, parte de la idea de queremos tener la mayor cantidad de productos en esta vertical, Sí, para que sea más hagan atractivo. que la gente se quede clavado dentro de mi producto. Sí, pero creo que sí tiene mucho más en común. O sea, son Sí, todos sí. productos de audio. Claro, ¿no? más Y- podcast, libro y música que mail y Dropbox. Sí, o sea, almacenamiento en la nube. música, Dropbox, YouTube, o sea, como que sí siento que aquí tienen todo como un hilo conductor Sí, total. en común y pueden haber roles que hagan cosas para todos los productos. Sí. O sea, siento que, o sea, pero entiendo tu punto. Pero bueno, entonces, a ver, este flywheel, que es la máquina de Spotify, ¿en qué consiste? La idea es que alguien llegue a Spotify por la música, descubra los podcasts y se vaya o se migre a escuchar audiolibros. ¿Por qué los audiolibros son la pieza clave Ok, quiero saber esto. para Spotify? Ok, los márgenes de la música representan 30% Ok. de sus ingresos, ¿ok? Versus los audiolibros. Bueno, los márgenes de los podcasts llegan hasta 50%, porque los podcasts que les cuestan. Nada. La adquisición, nada más. O sea, como el Sí. marketing y todo lo que Y bueno, invierten en podcasts exclusivos. Pero Y el equipo que tienen, ¿no? Que asumo que también... sí, entra su ahí. equipo, pero es de marketing, Sí, sí. de alianzas, como más de business development, más que de... Nuestros de amigos ahí cercanos. de Nuestros Spotify. amigos que los amamos. Entonces, por acá es mucho más rentable el producto y hay mucho menos competencia en este sector. Ahora, si te fijas, qué chistoso es porque es una rueda, me llamó la atención y te va por qué. Llego en gratis, o sea, mi entrada es freemium Ajá. a la música. Te convierto a pagado en la música. Te regreso medio gratis en el podcast y te llevo otra vez a pagado en el La realidad audiolibro. es que el podcast debería estar incluido en la membresía y, o sea, mi teoría, que ya nos estamos adelantando, pero mi teoría es que deberían de ofrecer diferentes membresías, la que te incluye música, la que te incluye música y podcast, la que te incluye solo audiolibros, la que te incluye podcast y audiolibros, o sea, que como un poco más parecido a lo que hace Netflix ahora, en que ofrece distintas membresías que te dan acceso a más o menos cosas. Ok, me gusta. Y que si solo te interesa la música, pagues los $10.99, pero si quieres también audiolibros, pagues un poco más. Si solo quieres audiolibros, pagues algo in between. ¿Sí me entiendes? Me gusta. O sea, como que siento que, y esa es mi conclusión, que ya nos adelantamos un poco, pero la teoría tras de esto es que la máquina ayuda a aumentar el engagement. Spotify es más valioso si la gente pasa más tiempo Claro, obvio. usándolo. ¿Te recuerda algún capítulo? Yahoo. Cuando aumenta el engagement, el churn baja. Esto significa, el churn es lo ¿Cuánta contrario a la gente se te ¿Cuánta gente desuscribe? se te va? O sea que la retención sube. ¿Y qué pasa cuando la retención sube? El CAC baja. El CAC, recordemos, es el costo de adquisición de un usuario. Es mucho más barato retener a un usuario que ya adquiriste que adquirir uno nuevo. Entonces, por eso es tan importante que la retención esté en un nivel saludable. Spotify, como parte de esta máquina, va a ofrecer membresías exclusivas para audiolibros. O sea, ya está como en sus planes. Ahorita empezó por incluir los audiolibros dentro de la membresía normal, pero va hacia allá. Y al ofrecer más que solo música, la empresa puede aumentar su market share Claro. y aumentar los precios por medio, obviamente, de una estrategia inteligente de pricing, que es lo que, en teoría, los va a llevar a ser rentables, que les ha costado tanto trabajo. Ahora, yo no sé, o sea, no sé esta nueva generación, me gustaría ver como, o sea, ver alguna encuesta de la Gen Z qué opina, porque creo que el tema de el contenido gratis es muy millennial. O sea, es que nosotros vivimos Claro. algo que la Gen Z no ha vivido. La Gen Z está dispuesta Ajá, a yo creo que pagar. sí, entonces Sí. está interesante. Ahora, hemos visto, no. Espérame, nada más agregar que a este flywheel parece que tienen planes con el video de también ofrecer una vertical de educación. Y eso está muy interesante. Muy interesante. Porque la realidad es que la gente hoy en día se está educando
en contenido corto. Si tú te fijas, es como, ¿cómo aprendiste esto? En TikTok. Siempre, ¿no? O sea, como que... Sí. Mismo, o sea, o de las noticias te enteras Sí. en contenido corto. O sea, ya Sí, no te eso, echas como... de eso vivo. De eso vive Maca. Y entonces la gente se está educando por medio de estos contenidos cortos porque la gente cada vez menos quiere echarse un... ¿No? Puedes debatir ambos. Sí, que fíjate pero hay algo aquí Sí. interesante en donde Spotify sabemos que maneja contenidos largos, pero puede empezar, así como es el rey del contenido largo para podcast en vez de videos cortos de TikTok, puede haber ahí una rama interesante Muy. para videos educativos largos, ¿no? En donde pagas una suscripción y te da acceso a cierto número de... Que fíjate que te debato esa porque creo que es un mito impresionante de la industria. Me ha pasado, o sea, lo he debatido con marcas, con gente, con todo. Este tema de, es que la gente ahora solo consume contenido corto. No, a ver, esto es una prueba A de ver, que no. Esta es una prueba de que no, pero piensa que creo que sí es de nicho. ¿Tú te vas a echar un contenido de 2 horas de la historia de ¿De los Beyoncé coches? con No. P. Diddy? No. No, yo sí. Claro. Yo sí me lo voy a echar. Creo que es un tema de nicho. Entonces, y también creo que es un tema de edad. Eso sí es un Pero hecho. sí me he hecho videos de 2 minutos de Beyoncé y P. Diddy. 100%. O- Y yo sí me echo luego, o ¿No? sea, sí me echo videos de 2 minutos de cosas del food, de lo que platicábamos el otro día, ¿no? Pero no "Ay, te vas a que- echar 2 horas. No me voy a echar un podcast de 2 horas porque no es mi nicho. Entonces, como que esta combinación es interesante. Ahora, Es interesante. es un hecho que Spotify, y vamos ya a ponernos personales, señores. Esto es un mensaje para Spotify, no es cierto. Los amamos. Es un hecho que Spotify ha hecho 2 cosas bien. No hemos llegado a las conclusiones, pero te voy a interrumpir antes de que acabes. Uno, como la periodicidad en la que ha sacado sus productos, la periodicidad en la que ha llegado a sus ciudades, y eso hace que los productos que salgan sean un éxito. Porque ahorita ya tiene la música dominada y está ok con migrar a podcast y está ok con migrar a audiolibros. Fíjate, lo de los audiolibros, por ejemplo, siguen apegados a esa cultura de lanzar chiquito, perfeccionar y luego ya expandir. Y Con los eso es- audiolibros está igual. Es un éxito. Audiolibros los ha lanzado en muy pocos mercados. Sí. Están Yo no los perfeccionando el producto y una vez esté listo, se van a expandir a todos los demás países. Sí, es que es Entonces, una- la verdad es que eso lo hacen muy bien. Yo también creo. A ver, en 2019, que esto me impresionó, Spotify lanzó el producto para podcasts. Nada. Somos unas pioneras en esto. Ahora, hoy en día tienen más de 100 millones de escuchas regulares de podcasts, muy sólidos, pero de los 800 que tienen totales. Entonces, hay mucho mercado por sí, atacar. hay mucho. Y eso está interesante. Y está creciendo muy rápido lo de los podcasts. Entonces, Muy. En 2023 lanza los audiolibros y 25% de los usuarios de Spotify Premium escuchan audiolibros, o sea, 25 millones. Entonces estamos, ¿no? O sea, los 270 que tienen Premium, luego bajamos en el funnel a los 100 y luego bajamos a los 25 que oyen audiolibros. pero vemos, o sea, como que se me hace importante ver o sea, Spotify lanza con cautela y lanza bien. O sea, en 2019 lanza podcasts Ajá. y hoy en día ya tiene 100 millones de usuarios. En 2023 lanza audiolibros Y hoy 25 millones. El 25% de la gente que tiene la membresía pagada, acceso a audiolibros, más de escucha 50 audiolibros. millones, tienes razón. O sea, en la mitad de los de podcasters, pero el 25%. Pero solo en los mercados en donde hay Ya, audiolibros, que pero no hay en todos. Pero sí, un o gran sea, número. El 25%, o sea, Sí. muy rápido la gente adopta este nuevo producto. Totalmente. Entonces, claramente saben cuáles son los productos que tienen que lanzar. Para mí, la pregunta está en si van a ser capaces de cobrar acorde. O sea, en decir, o sea, porque me lo das gratis, 25% de las personas lo escuchan, o si van a estar dispuestos a pagar más para poder escuchar los audiolibros. O sea, creo que ahí está la pregunta. La cosa. Ahora, 2023, hablemos de Hacen despidos masivos y voy a hablar de algo muy interesante que justo salió la semana pasada. Aunque tienen mucho crecimiento en ventas y productos, la realidad es que 6 trimestres de rentabilidad, o sea, no la están armando. Despiden a 1,500 personas, 17% de la fuerza laboral de la empresa, incluyendo al CFO. Sí son despidos masivos, pero acordémonos que en 2023 Microsoft despidió a 10,000, ¿no? Google despidió a 15,000. O sea, realmente fue un momento de muchos despidos masivos porque en la pandemia, en el COVID, hubo mucha contratación que no era tan necesaria. Y Daniel es un loco de la efectividad. Sí. Y entonces por eso también luego la gente no lo quiere, ¿no? Él dice, la gente no es eficiente, están haciendo trabajos que, o sea, como trabajos que no son necesarios. La acción sube el 11% después de los layoffs y en todo el 2023 se duplica, pero no ha llegado a su pico en el 2021, como no llegarán muchas, porque la pandemia fue una burbuja sí. del tema digital. Ahora, al igual que Spotify, Apple Music y Amazon Music, cada uno cobra $10.99, que es lo que tú dices. ¿Quién marca el precio? Claramente Apple, que es el que tiene el control de la Obvio. aplicación. No puedes cobrar más, pues te vas a Apple. Claro, no. Y cada A uno, menos que ofrezcas más. a menos que ofrezcas más, pero no ofrecen más, porque cada uno te da acceso a 100 millones de canciones. Pero a diferencia de Spotify, Apple y Amazon tienen otras verticales que generan dinero, que ya habíamos tocado. Ellos no dependen del negocio del streaming, como sí dependen estos dos. Spotify
ha buscado mucho diferencial. O sea, ha gastado más de $1,000 millones en construir el mundo de los podcasts y adquirir exclusivas como The Joe Rogan Experience, en su momento Call Her Daddy, ¿no? Muchos deals. Bueno, ahora recientemente. Que la neta no han sido tan redituables como ellos pensaban. Pero algunos chisme sí. corporativo sí sería, ¿eh? Hay algunos que sí, como en nichos específicos como de negocio y tal. Pero en un ambiente casual de café y amigos. Exacto, con libros atrás y tal vez un logo azul. Y un poquito de café. No acá. sé. Pero De Pick Up Coffee. sí creo que la gente asocia automáticamente como podcast con Spotify. O sea, sí me ha pasado mucho. Creo que puede funcionar esta máquina. Y también hay un tema que Daniel es de los pocos CEOs en tech que no va a regresar al mundo físico a sus empleados. Y justo salió un artículo la semana pasada que decía, mis empleados no son niños. Y yo, si alguien no me funciona, yo lo corro al instante. O sea, esta es una empresa para adultos que saben trabajar aquí en China. Me recuerda mucho a Netflix. Y Sí. justo que acabo de subir el video, denle like. Vayan a verlo. Rosa Laura y Bajo López. Que acabo de subir ese video de No Rules Rules, Ajá. que es muy parecida a esta mentalidad. Y lo que pasa es que Daniel Ek sigue una filosofía como danesa, no, escandinava, de liderazgo, como de empoderar muchísimo a tu equipo y no meterte. O sea, como lo que hacen con los niños, ¿no? ¿Con qué niños? Con los bebés. Exacto, justo. Ajá. Exacto. Con la educación de los niños. O sea, es Exacto. muy como, te doy todas las herramientas, pero tampoco me estoy... tipo, los niños, o sea, en la cultura escandinava de la educación no tienen tarea. Es como tú aquí aprende y luego si quieres ir a estudiar, tú vete a estudiar, güey. Pero aquí no te estoy así mangoneando. Es esa cultura muy de te dejo ser. O sea, te doy las herramientas, te dejo ser, no te micromanageo, pero tienes que entregar resultados y si no eres bueno, no vas a estar en esta compañía. Es como mucho esa mentalidad y es muy parecida a la de Netflix. Sí, es muy, interesante. Muy. Pagan bien, pagan muy tienen bien, trabajo remoto, o sea. vacaciones ilimitadas, o sea, como ese rollo. Ahora es interesante, o sea, como que pensarlo desde este lado, y ya llegamos a las lecciones, pero pensarlo de este lado porque está cañón cuando tú te metes a una industria, lo importante que es entender el objetivo de la industria para tú ver cuál es tu modelo de monetización, ¿no? Y tú y yo lo hemos discutido mucho. Es como, a ver, chisme corporativo, ¿cuál es nuestro modelo de monetización? ¿Es a través de marcas, entonces nos volvemos una empresa, un medio de publicidad? ¿O es a través de los usuarios y nos volvemos una comunidad? O sea, es interesante ver cómo vas navegando tú a través del cambio en las empresas que tú usas como proveedor. O sea, está súper interesante este tema. A mí me encantó. Súper interesante. ¿Cuáles para ti serían las lecciones? Y después, una pregunta más difícil es, ¿qué futuro ves en corto y mediano plazo para Spotify? A ver, lecciones, me quedo primero con el tema de su vida personal, me llamó muchísimo la atención. O sea, el tema de que el propósito siempre es más relevante que la lana que generas. Y me pasa, ahorita estoy como viviendo esa etapa donde, no sé, mis papás ya están cumpliendo 60 y tantos y la gente que tengo a mi alrededor tal, y veo que el retiro no es una opción, porque es como... No te da la felicidad. No, o sea, llega mucha frustración en, puta, ¿qué me dedico? Entonces creo que quitarnos esa mentalidad ayuda. Eso me gustó muchísimo. O sea, ¿cuál es tu propósito? La otra es la disciplina de la ejecución. Ese es mi principal. O sea, Spotify es exitoso en una industria complicada, con competidores mucho... O sea, el caso de Spotify es único, de verdad. Es que tiene todo en su contra. Los competidores son fuertísimos, la industria es complicadísima. O sea, cobran a través de sus competidores. Cobran a través de sus competidores. Después de la demanda que ganaron. Bueno, y ahorita Apple va a saber todo lo que le va a pasar, pero es una industria muy compleja que se está moviendo muy rápido, que tiene cada vez más piezas en juego, y esa disciplina de ejecución es lo que los ha hecho unos cracks. O sea, abro cuando tengo que abrir, saco nuevos productos cuando tengo que sacar y, además, no trato a la gente como estúpida, pero contrato a puro talento de calidad. O sea, aquí los medios que quieran medio hacerse mensos no funcionan. Entonces, sí creo que la disciplina de ejecución y el futuro que yo veo es... Espérame, otra lección que la dije mucho, pero la confirmo, es el empezar chiquito, perfeccionar y después escalar. O sea, no aborrecerte el mercado antes de tiempo. Es clave. Creo que, o sea, escalar ya que tienes un producto que ya confirmaste que conecta, que funciona, que la gente está dispuesta a pagar. Eso y el tema del flywheel. Sí. O sea, el hecho de que en 2022 se hayan sentado y han dicho, a ver, esta es nuestra situación, tenemos un competidor muy fuerte, no sabemos cómo afrontar, tenemos que darle la vuelta. Totalmente. Y es cómo construimos un producto que por sí solo se alimente y que por sí solo haga que orgánicamente vaya creciendo y que ofrezca algo mejor para las personas que la competencia, porque no podemos cobrar más por algo que ofrecemos idéntico a la competencia. Entonces, eso creo que me gusta. Muy bien. ¿Cómo ves el futuro de Spotify a ver, corto y mediano plazo? Lo veo complicado porque creo que el tema de los medios
hijo, es una industria bien complicada ahorita, más con el nuevo jugador que es para mí la inteligencia artificial. O sea, es un poco, o sea, ¿qué va a pasar? Güey, hemos visto muchos podcasts hechos con inteligencia artificial y te preguntas qué sigue en temas de la tecnología, pero creo, o sea, mi apuesta es que el usuario cada vez se vuelve más como selectivo en el contenido que consume y el buen contenido va a ser pagado bien, porque creo que la gente está dispuesta, poco a poco va a estar dispuesta, y te digo que lo veo con HBO y creo que ellos lo han pulido, es como, es que si me das un buen contenido, yo estoy dispuesto a pagar. Entonces, 100%. creo que esta era millennial de todo tiene que ser gratis y se va a acabar, y estas nuevas generaciones van a entender que sí se requiere de lana, porque es un mundo capitalista y that's it, para crear productos que hagan a tu tiempo valer, güey. Total. ¿Y sabes qué? Creo que, como que hablando un poquito más de la máquina Spotify, creo que tienen claro que hay productos que se cobran, productos que no se cobran. O sea, creo que eso está bien y que puedes pricear acorde a lo que tus usuarios quieren escuchar. O sea, creo que por ahí va. Y la otra es que sí creo que hay cierto contenido exclusivo que les pueden dar una ventaja competitiva. También creo. Y es que hay ciertos contenidos, o sea, no sé si estoy biased, obviamente, porque yo ¿A eso te dedicas? a eso nos dedicamos y somos creadores de contenido, pero sí creo que hay cierto contenido que la gente está dispuesta a escoger pagar una plataforma versus la otra por ese contenido. O sea, es decir, sabemos que en música todos tienen a los mismos. Entonces, por ahí no va, ¿no? A menos que cierren con ciertos artistas que mueven la aguja. Pero si están usando este flywheel de atraer por ser una plataforma de audio que ofrece otro tipo de productos, es decir, podcasts, y si solamente tú tienes un podcast que genera un cierto engagement, ¿qué tal? Güey, ¿Tú crees que no? yo no. No, o sea, viéndolo como usuaria, me molesta que un podcast que yo escuchaba en Spotify ahora esté Ya en no exclusiva en YouTube, no sé, o esté en exclusiva en su... O sea, como que como usuaria digo, güey, de verdad que hay tan buena oferta, porque eso es una realidad, el contenido cada vez está más perro de bueno. Y cambias güey. a otro contenido. Y la Ok. neta cambio otro contenido, porque es muy raro. O sea, tengo mis... Igual Sí. sí, pero a mí se me hace muy molesto. O sea, a mí, por ejemplo, Cold Her Daddy en específico, me molesta que yo no me puedo migrar de una plataforma a otra, porque creo que el usuario ya es multiplataforma. Y entonces me molesta que me esté bañando y esté escuchando Spotify y en eso, no sé, quiera ver la tele en la noche y quiera poner el video de Cold Her Daddy en YouTube y no esté. Y esté solo un clip de 6 minutos. Entonces, Si tú quieres... como usuaria, sí yo me he salido de muchos como creadores de contenido y contenidos en específico. Porque no están en la plataforma que tú escuchas. O no están en todas, porque yo sí soy una usuaria multiplataforma muy cañón. O sea, O sea, a mí me ¿pagas gusta. todas? No pago todas. O sea, por ejemplo, YouTube no lo tengo premium. No la pago porque no me molestan tanto los anuncios. Porque yo YouTube, mi momento de consumo es como si fuera la televisión. tele, yo también. Y la tele pues tú y yo estamos acostumbrados, o sea, estamos Sí, de toda la acostumbrados a vida. consumir anuncios en la tele. Entonces, los anuncios no me molestan, pero sí me gusta que estén en todos lados. Entonces, creo que va más por el tema de conviértete en premium y ten como mejoras. Ok. Ajá, que ponme exclusivas. Y digo, me estoy dando un balazo en el pie porque pues las exclusivas es donde los creadores hacen dinero. la lana, ya sabes. Sí, a ver, o sea, puede ir más por cobra diferentes membresías, pero, ¿no? Incluye diferentes tipos de Sí. contenido de acuerdo a lo que el usuario quiere pagar. Oye, ¿quieres capítulos todos los días de chisme corporativo? Tienes que pagar una membresía premium. Eso estoy ok. Sí. Porque eso sí lo hago, ¿no? O sea, porque yo estoy en muchos grupos que pagas una membresía exclusiva Sí. para tal. Entonces, no sé. O sea, a mí Interesante. creo que es muy difícil ver una industria hoy de contenido uniplataforma. Está cabrón. O sea, No, porque además se complementa, ¿no? claro. O sea, ves ciertas Ves, cosas en escuchas uno ves en la con tele. video en YouTube, ves Ajá. sin video en... Tienes hueva, la verdad no te quieres echar el capítulo, te echas los clips en Instagram. O sea, Sí. sí somos unos usuarios como multiplataforma. Sí. Pero bueno, este fue otro capítulo de Chisme Corporativo. Nos vemos todos los martes en todas las plataformas de streaming y YouTube. Comenten Spotify, dales una exclusiva hasta los dos chamacas. Suscríbanse. Y suscríbanse y coméntenos de qué quieren el episodio en vivo. Ajá. Y si les late lo del episodio en vivo, o sea, va a suceder. Sí. Ojalá les lata, porque Ojalá ya sé que les todos lata, porque están si no vamos a diciendo, ojalá perder. alguien vaya. Vamos a perder nuestra Sí. inversión. Y nada, también sigan a la Rosa Laura en la red Ay, social. sí, por favor. La fama Porque- nos espera. Para que yo esté con ganas de sí. Sí, pero también busca tu propósito, güey. Estás diciendo que el propósito y luego lo que quieres es la lana. Pero qué lana. Ah. Yo quiero que me sigan en Instagram. bueno, sí, ¿No? sí. Sí, Pero yo- además, o sea, mi punto es aquí que su contenido está muy bueno porque se va a enfocar Sí. en las estrategias específicas de las empresas que analizamos. Entonces, Exacto. es un gran contenido que no hay allá afuera. No tienes tanta competencia. No hay tantas. 2, sí. 3 ahí, pero no lo hacen tan bien. Tú vas a ganar. Nos vemos el próximo martes. Bye.
qué pasa? Pues dice, voy a vivir el estilo de vida de la gente millonaria que yo he visto, que son los raperos de MTV. Está en Suecia haciéndole así, según Rosa Laura, como pájaros con una sola ala y tifoidea, ya sabes. Pero ok. Para los que nos están escuchando, Rosa Laura está como moviendo solamente la muñeca, pero el brazo está en un ángulo de 90 grados. Y haciendo alusión al capítulo pasado, en donde... no fue No, ¿verdad? ¿Qué capítulo pasado? Oye, Esto se va a bloopers. Esto se va a bloopers. Yo. Dije, también rapeaste en el pasado. ¿Cómo? Esto se nos está saliendo de control, güey. Nos vamos a adentrar más a esto y entonces ya no terminan la idea, pero es que si no perdemos el flow. Perdí el flow. O sea, sí lo perdió. Le acabas de dar la razón al comentario. Es esta vieja. Así, luego nos ponen que perdemos el flow, pero no lo perdemos. Perdí el flow. Esto va a bloopers. Espérate, o sea, este sí era un punto importante. Ah, ¿sí era? Pues no tan Sí, importante, güey. pues se te olvidó, güey. Así de que... Entiendo tu punto. Esperemos que aprieten y abarquen. ¿Cómo es? No sé. El que a mucho que apriete bien. Aprieten y abarquen al mismo tiempo y todo funcione. Eso es lo que yo quiero. Deberías de sacar un librito con tus propias frases. Te lo voy a hacer yo de regalo de Navidad. Y lo vendemos. Y lo vendemos. A su mamá, ¿qué tal está? No sé quién va a comprar eso. Tu mamá y yo. Que yo lo voy a hacer. Tiene confianza en ella misma, ¿eh? Sí, yo quiero ser creadora de contenido. Ay, esto también va a blooper, solamente los que se queden hasta el final, porque... Sí, eso ya es muy Esto ya es muy personal. Ya hay cosas que ya nos da penita, güey. ¿Sabes qué? O sea, ese es otro punto que me llamó la atención, que me recuerda mucho a la era de los medios, ¿no? O sea, como que está la era de oro de los medios, de las noticias, etcétera. Pero la era de los medios, como que no tuve un champion como Spotify que lo recuperara, ¿sabes? Porque hoy creo, y vamos a tocar este punto a lo largo del episodio, pero sí creo que la gente no se da cuenta, o sea, el consumidor no se da cuenta de lo que se requiere para producir el contenido que ellos creen que debería de ser gratis. O sea, total. Este tema de creer que el New York Times o hasta Chisme Corporativo, como nos pasa a nosotras, debe de ser gratis, es porque hace falta más entendimiento del público de lo que requiere que hoy estén escuchando este capítulo y viendo esto, ¿no? Porque no es nada más pararte y empezar a hablar. No es nada más pararte y ¿no? empezar O sea, a hablar. conlleva, por ejemplo, en el caso particular de los podcasts, que es lo que conocemos, o de nuestro podcast en particular, conlleva una cantidad de horas de investigación, de pues, unas horas que pues, nosotros, que son valiosas, nuestras horas de trabajo, ¿no? Que en otro lado nos las estarían pagando caro. Una inversión en equipo, en un equipo de producción espectacular. Muy chingón. Son Les lo vamos máximo. a subir una story después. Sí. O sea, la gente creo que no se da cuenta de esto. Y lo otro es que no conocen cómo funciona la industria. Exactamente. Yo cuando estaba del otro lado, creo que pensaba igual. Si tú estás en Spotify y pagas Spotify Premium, ¿por qué te salen anuncios cuando escuchas podcasts? Y eso es por cómo está diseñado el modelo. Las membresías de Spotify Premium no se van a los podcasters. No. Ahora se van a los audiolibros, a los autores de audiolibros, pero a podcasters no se les paga ni un peso. Entonces hay que entender cómo funciona esa industria. Y digo, obviamente aquí estamos hablando muy apasionadamente porque sí, es nuestra... se siente en casa, pero sí creo que se sabe poco de cómo es el modelo de monetización mismo de artistas, de música, definitivo, etcétera, etcétera. Y también creo que pasa mucho que hay como un mito alrededor de, y me regreso también al tema de medios y contenido en general, que es como, es que ahora con el micrófono de tu celular y un celular podrías grabar un podcast, ¿no? Y la cosa es, sí, pero el contenido de calidad es como pasa un poco con HBO, ¿no? O sea, tú sabes que las series de HBO no pueden ser gratis, porque son series que cuestan muchos millones de dólares hacer, ¿no? Entonces, creo que hay esta misconception. A mí me pasa mucho como creadora de contenido que me dicen, bueno, pero es que tú solo agarras tu celular y grabas. Sí, pero
dado que yo me dedico a esto, que tengo un equipo, porque no es solo yo grabando en mi celular y yo editando, ¿no? Entonces, y no te paras y empiezas a decir lo que se te ocurrió. No. Preparas un buen, Ajá. haces un script que poder sintetizar en 2 minutos Claro. algo gigantesco, muy poca gente lo puede hacer bien. Y eso es gracias a que tienes una experiencia, y esa experiencia se paga. Sí. Punto. Sí. ¿No?